Capítulo 12. El último gran triunfo de la ciencia clásica. El último gran triunfo de la ciencia clásica dependía de un descubrimiento que, visto retrospectivamente, pertenece al mundo posclásico del siglo XX. Posclásico, en el sentido científico, no en el literario o artístico. Significa que la labor científica está basada en la teoría de la relatividad y en la mecánica cuántica. El descubrimiento al que nos referimos es el de la radioactividad, que en realidad se hizo en el siglo XIX. La radioactividad proporcionó una fuente de calor que pudo evitar que el interior de la Tierra se enfriara, convirtiéndose en una masa sólida, un bloque inerte, en la escala temporal que requerían las teorías uniformitarianistas o actualistas desarrolladas por Lyell y sus predecesores. Serían necesarias las teorías de la relatividad y la física cuántica para avanzar, a partir del descubrimiento de la radioactividad, hasta una explicación del fenómeno y el conocimiento de cómo la conversión de masa en energía mantiene el brillo de las estrellas. Pero, al igual que Galileo pudo estudiar la manera en que los péndulos oscilan y las bolas bajan por planos inclinados sin saber cómo funciona la gravedad, todo lo que aquellos geofísicos necesitaban saber sobre la radioactividad era que ésta proporcionaba la manera de mantener caliente el interior de la Tierra, que existía una fuente de energía para alimentar los procesos físicos que han configurado la superficie del planeta durante un inmenso periodo de tiempo y continúan haciéndolo actualmente. Gracias a este conocimiento, pudieron desarrollar la geología hasta llegar a la geofísica, explicando así el origen de los continentes y de las cuencas oceánicas, la aparición de terremotos, la formación de los volcanes y las montañas, la erosión de la Tierra y muchas otras cosas más. Todo esto lo explicaron mediante unos razonamientos científicos que podrían haber comprendido perfectamente Isaac Newton o Galileo Galilei, no digamos William Thomson o James Clerk Maxwell. Contraccionismo, ¿nuestro planeta se está arrugando? A pesar de la importancia que tuvo la influencia de Lyell, especialmente en el mundo angloparlante y sobre todo en Charles Darwin, no deberíamos quedarnos con la idea de que el uniformitarianismo borró todo lo anterior después de la publicación de sus Principios of Geology o de que la mayoría de los geólogos del siglo XIX se interesaron demasiado por el debate relativo a las causas físicas de la configuración del globo terráqueo. En realidad ni siquiera podemos decir que hubiera un debate. Hubo distintos científicos que propusieron distintos modelos, cada uno de los cuales tenía sus partidarios. Pero los rivales no se reunieron para discutir los méritos de los modelos contrapuestos ni entraron de lleno en ningún tipo de confrontación a través de las publicaciones impresas. La primera tarea, que fue en gran medida el trabajo de vanguardia durante todo el siglo XIX, consistió en realizar el trabajo de campo para poner en orden los estratos y proporcionar a los geólogos una cronología relativa con la que poder funcionar, de tal modo que se supiera qué rocas eran más antiguas y cuáles más recientes. A medida que la investigación iba haciendo surgir teorías sobre el origen de aquellos estratos, se mantenían las tendencias del uniformitarianismo o actualismo, y se pensaba de forma generalizada que, aunque en el pasado hubiera actuado el mismo tipo de fuerzas que actúa en la actualidad, por ejemplo, terremotos y volcanes, dichas fuerzas podían haber sido más poderosas en el pasado, cuando la Tierra era más joven y supuestamente estaba más caliente. El uniformitarianismo de Lyell decía que los continentes se podían convertir en fondos marinos, y que los fondos oceánicos ascendían para formar continentes. Pero, otra escuela de pensamiento, también actualista, conocida como el permanentismo, sostenía que los continentes siempre habían sido continentes y los océanos siempre habían sido océanos. Los permanentistas eran especialmente fuertes en Norteamérica, donde James Dana, 1850 a 1892, catedrático de Historia Natural y de Geología en la Universidad de Yale, era su defensor más destacado. Ligaba esta hipótesis con la idea de que la Tierra se estaba encogiendo gradualmente, contrayéndose a medida que se enfriaba, y que las cordilleras como la de los Montes Apalaches habían surgido en realidad porque la corteza de la Tierra se arrugaba al contraerse, una teoría que no dejaba de ser razonable, dados los conocimientos de la época. En Europa, la teoría del contraccionismo se desarrolló siguiendo líneas diferentes, como una variante del catastrofismo. Esta teoría culminó, durante las décadas finales del siglo XIX, en una síntesis de teorías más antiguas desarrollada por Edward Suess, 1831 a 1914, que nació en Londres como hijo de un comerciante alemán de lanas, pero se trasladó con su familia, siendo aún un niño, primero a Praga y luego a Viena, donde finalmente llegó a ser catedrático de geología en la universidad. El modelo de Suess consideraba que la contracción era la fuerza motriz que desencadenaba bruscas aceleraciones en las transformaciones drásticas, estando dichas aceleraciones separadas por largos intervalos de calma relativa, en una Tierra que se enfriaba y se contraía. Sugirió que las masas terrestres actuales de Australia, la India y África eran fragmentos de una masa de tierra mucho más grande, a la que llamó continente de Gondwana, según el nombre de una región de la India, que había existido en otros tiempos en el hemisferio sur y que en gran parte se había hundido en el interior de la Tierra cuando éste se estaba enfriando. Según esta teoría, la corteza de la Tierra, al arrugarse, había formado plegamientos, cadenas montañosas y rifts. Una definición moderna de este término que los científicos siempre utilizan en inglés sería: un rift es morfológicamente un surco continental alargado y estrecho que está limitado por fallas normales de distensión. Marca una zona a lo largo de la cual la litosfera se ha fracturado. N de la T, y enormes porciones de la corteza,
tanto en el Atlántico como en zonas del hemisferio sur, se habían hundido en el espacio que había quedado libre en el interior cuando éste se enfrió y se contrajo, formando nuevas cuencas oceánicas entre masas de tierra que antes habían estado conectadas. Pero todo esto sucedió de forma repentina y no como un proceso continuo y gradual. Este modelo no se sostuvo cuando se realizaron las investigaciones adecuadas. Por ejemplo, la cantidad de arrugamientos y plegamientos necesarios para formar tan solo los Alpes, modelando, según la síntesis de sus 1.200 kilómetros de corteza para producir 150 kilómetros de montañas, correspondería a un enfriamiento de 1.200 grados. Serían aún mayores los enfriamientos necesarios para producir los encogimientos que supuestamente habrían hecho surgir la cordillera del Himalaya, las montañas rocosas y los Andes, que se formaron básicamente al mismo tiempo que las montañas de los Alpes. Pero el golpe decisivo contra todos estos modelos fue el descubrimiento de la radioactividad, realizado casi en el mismo momento en que sus desarrollaba su síntesis y que demostraba que el interior de la Tierra en absoluto se estaba enfriando de una manera drástica. Sin embargo, la historia de la síntesis de sus es importante por dos razones. En primer lugar, pone de manifiesto que a principios del siglo XX no existía un modelo estándar para la historia de la Tierra. En segundo lugar, nos dio un nombre, Gondwana, que empezaría a resultar familiar cuando quedó establecida la teoría de la deriva continental. No obstante, aunque esta teoría también se había aireado durante el siglo XIX, no fue aceptada de forma general hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, es decir, hace menos de 50 años. Primeras hipótesis sobre la deriva continental. Entre las distintas variaciones sobre el tema de la deriva continental expuestas en el siglo XIX estaba la teoría según la cual los continentes podrían estar asentados sobre hirnos cimientos cristalinos magnetizados y estarían desplazándose hacia el norte, empujados por un flujo magnético. También se sugería que la Tierra originalmente no solo era de un tamaño menor que el que tiene hoy en día, sino que además tenía forma tetraédrica y, por añadidura, los continentes habrían estado juntos, pero se habrían desgajado unos de otros por efecto de una expansión catastrófica que también lanzó a la Luna fuera de la cuenca mediterránea y la colocó en su órbita actual. En 1858, el año anterior a la publicación de El origen de las especies, Antonio Snyder Pellegrini, un americano que trabajaba en París, publicó un libro, La Creation et ses Mystères de Boiles, en el que planteaba un curioso modelo basado en su interpretación de la Biblia. El modelo incluía una serie de catástrofes que habrían tenido lugar en la Tierra mientras ésta se contraía rápidamente al principio de su historia. Vale la pena mencionarlo únicamente porque en este libro apareció publicado por primera vez un mapa en el que se unían los continentes de ambos lados del Océano Atlántico y que se utilizó para explicar las similitudes entre los fósiles hallados en yacimientos de carbón situados en lados opuestos del océano. Este mapa se ha reeditado numerosas veces, dando la impresión equívoca de Snyder. Pellegrini había logrado realmente un modelo coherente de la deriva continental. Una versión algo más científica, pero también catastrofista, de los movimientos continentales fue la propuesta por Asmen Fisher en un informe publicado en la revista Científica Nature el 12 de enero de 1882. Asumió una teoría propuesta por el astrónomo George Darwin, 1845 a 1912, uno de los hijos de Charles Darwin, según la cual la Luna se habría formado cuando la joven Tierra se escindió en dos trozos desiguales. Fisher sugirió que la cuenca del Pacífico marcaba la herida dejada por la Luna al desgajarse de la Tierra y que los materiales continentales del otro lado del mundo se habrían roto y sus fragmentos se habrían separado cuando el resto de la superficie terrestre se habría desplazado lentamente en dirección al hueco para comenzar a rellenarlo. Alfred Wegener, el padre de la teoría de la deriva continental. Durante las primeras décadas del siglo XX aparecieron también otras versiones de la deriva continental. Pero la que, por fin, dio en la diana e influyó definitivamente en el desarrollo de las ciencias que estudian la Tierra fue la que propuso el meteorólogo alemán Alfred Wegener, inicialmente en 1912. Dado que procedía de una disciplina científica diferente, en primer lugar estudió astronomía, Wegener sabría probablemente poco sobre la plétora de antiguas teorías sobre la deriva continental, lo que seguramente era lo mejor, dado lo absurdas que eran algunas de ellas. Sus teorías llegaron a tener gran influencia, no solo porque desarrolló un modelo más completo que los de sus predecesores, sino porque durante varias décadas hizo campaña para difundirlas, buscando más pruebas que apoyaran su idea, defendiendo su modelo frente a las críticas que surgían y publicando un libro que llegó a editarse 4 veces, antes de que él muriera en 1930. Wegener armó un gran escándalo con su teoría sobre la deriva continental, en vez de limitarse a publicarla y dejarla abandonada a su suerte para que se fuera a pique o se mantuviera a flote por su cuenta. Aunque muchos detalles de sus teorías eran incorrectos, su concepto global ha resistido la prueba del paso del tiempo, y a Wegener se le reconoce actualmente, con toda justicia, como el padre de la teoría de la deriva continental, tal como hoy en día se formula. Wegener nació en Berlín el 1 de noviembre de 1880 y estudió en las universidades de Heidelberg, Innsbruck y Berlín, consiguiendo su doctorado en astronomía en esta última en 1905. Después entró en el Observatorio Aeronáutico Prusiano, en Tagel, donde trabajó durante cierto tiempo junto con su hermano Kurt. Trabajaron literalmente juntos cuando emprendieron un vuelo en globo que duró 52 horas y media, un tiempo récord, para probar unos instrumentos.
Desde 1906 hasta 1908, Wagener trabajó como meteorólogo para una expedición danesa al interior de Groenlandia, y a la vuelta, se incorporó a la Universidad de Marburgo como profesor de meteorología y astronomía. Publicó un libro de texto de meteorología en 1911, pero para entonces ya estaba desarrollando sus teorías sobre la deriva continental, que se editaron por primera vez en 1912, en un par de informes basados en conferencias que había dado en Frankfurt del Main y en Marburgo en enero de aquel año. Como Wagener recordaría más tarde, en 1910 uno de sus colegas de Marburgo había recibido un nuevo atlas del mundo. Mientras lo miraba, a Wagener le llamó la atención, como a otros anteriormente, el hecho de que parecía que la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África tendría que encajar la una con la otra, como las piezas de un puzzle, sugiriendo la posibilidad de que en algún tiempo hubieran podido estar juntas. Aunque se quedó intrigado, la idea le pareció improbable y no la desarrolló hasta la primavera de 1911, cuando encontró un informe en el que se hablaba de las similitudes paleontológicas entre los estratos de Brasil y los de África. Esta prueba se presentaba en el informe para apoyar la idea de que pudiera haber existido un puente de tierra que hubiera unido los dos continentes, pero Wagener vio las cosas de otra manera. En la primera edición de lo que se convertiría en su obra maestra, Die Entstehung der Kontinente und Ocean, publicada en 1915, afirmaba los siguientes 185. Esto me indujo a emprender un examen rápido de las investigaciones relevantes llevadas a cabo en los campos de la geología y la paleontología. Este examen corroboró inmediatamente y con fuerza mis suposiciones, de tal modo que arraigó en mi mente la convicción de que la teoría de la deriva continental tenía básicamente validez. Otra prueba más contribuyó a persuadir a Wagener de que estaba en camino de llegar a algo. El encaje de los continentes como piezas de un puzzle es aún mejor si se comparan no las líneas costeras actuales, que dependen de la altura que tiene el océano ahora, sino los bordes de la plataforma continental, que son los auténticos bordes de los continentes, donde existe un hundimiento abrupto hacia el fondo oceánico. Sin embargo, aunque esta idea había arraigado, varios acontecimientos distrajeron a Wagener y retrasaron el desarrollo completo de su teoría. Poco después de la presentación de sus primeras teorías sobre la deriva en aquellas conferencias de enero de 1912, Wagener partió con otra expedición a Groenlandia, de la cual regresó en 1913, año en que contrajo matrimonio con Else Koppen 186. Todos los planes que la pareja hizo para llevar una tranquila vida académica se trastocaron con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ya que Wagener fue llamado a filas como teniente en la reserva y prestó servicios en el frente occidental, donde fue herido 2 veces durante los primeros meses de la contienda. Fue declarado inútil para continuar prestando el servicio activo y después de recuperarse, trabajó en el servicio meteorológico del ejército. Precisamente durante su baja por convalecencia escribió la primera versión de su famoso libro, cuyo título se puede traducir como El origen de los continentes y de los océanos. Fue insignificante el impacto que produjo este libro en su época. Se publicó en 1915, en 185 la obra fue publicada por Friedrich Beweg, en Brunswick. Sobre la traducción inglesa definitiva de la cuarta edición, véase bibliografía. 186 hija del meteorólogo Vladimir Koppen, 1846 a 1940, nacido en Rusia, que fue amigo y colega de Wagener. Un momento álgido de la guerra, y era poco más que un folleto, ya que solo tenía 94 páginas. Después de la guerra, Wagener trabajó para el laboratorio de la Marina Alemana en Hamburgo, de nuevo junto a su hermano, y fue también profesor de meteorología en la recién fundada Universidad de Hamburgo. Consiguió fama como meteorólogo destacado, aunque también continuó trabajando en su modelo de deriva continental, sacando nuevas ediciones de su libro, cada una más voluminosa que la anterior, en 1920 y 1922. Sus amigos se inquietaron pensando que este libro podía perjudicar la reputación del meteorólogo, pero, independientemente de lo que los demás pensaran sobre la deriva continental, Wagener era tan bueno en su especialidad profesional que en 1924 fue nombrado catedrático de meteorología de la Universidad de Graz, en Austria. Aquel mismo año, publicó, junto con Vladimir Koppen, lo que fue el primer intento de dar una explicación de la evolución del clima en tiempos pasados, basándose en la deriva continental, y también se publicó tanto la traducción francesa como la inglesa de la tercera edición 1922 de El origen de los continentes y de los océanos. Pero, justo cuando Wagener parecía estar consiguiendo que creciera la audiencia para sus teorías, le fue arrebatada la oportunidad de seguir promocionándolas, aunque preparó una cuarta edición de su libro, en la que respondía a las críticas a la tercera edición surgidas en el mundo angloparlante que acababa de conocer sus teorías. Esta cuarta edición se publicó en 1929. En 1930, Wagener, que tenía ya 49 años de edad, partió de nuevo a Groenlandia, para tomar parte en una nueva expedición, esta vez dirigiéndola. El objetivo de esta expedición era recoger pruebas que apoyaran la hipótesis de la deriva. La expedición se vio en apuros en el desolado casquete glaciar de Groenlandia, dado que las provisiones empezaban a escasear en el campamento que habían establecido en el interior del territorio. El 1 de noviembre de 1930, el día en que cumplía 50 años, Wagener partió en compañía de un esquimal hacia la base principal situada en la costa. Pero nunca llegó. Durante la primavera siguiente, su cuerpo fue hallado en el casquete glaciar, en la ruta que enlazaba los dos campamentos, cuidadosamente envuelto en su saco de dormir y con los esquíes plantados hacia arriba marcando el lugar. De su compañero nunca más se supo.
A partir de entonces, la teoría de la deriva continental tendría que hundirse o salir a flote sin la ayuda de su principal defensor. La prueba de la existencia de Pangaea. El modelo de Wegener consideraba que la Tierra estaba formada por una serie de capas superpuestas, cuya densidad aumentaba desde la corteza hacia el núcleo. Constató que los continentes y los fondos oceánicos son básicamente diferentes, describiendo los continentes como bloques de roca granítica ligera, conocida como SiAl, una abreviatura de sílice-aluminio, aludiendo a su composición, flotando generalmente sobre rocas basálticas más densas, SiMa, contracción de sílice-magnesio, que, bajo una capa de sedimentos, son las rocas que forman el fondo oceánico. Dijo que los bloques continentales actuales siguen teniendo esencialmente los mismos rasgos generales que han tenido desde que se fraccionó un único supercontinente, Pangaea, que contenía toda la superficie terrestre del planeta a finales de la era mesozoica, hace alrededor de 150 millones de años, según la datación moderna. Un importante punto débil del modelo de Wegener es que no aportaba razones que justificaran la fragmentación de Pangaea. Con respecto a las causas de la deriva continental, solo podía alegar ideas más bien vagas, como una retirada del polo, ocasionada por fuerzas centrífugas o posibles efectos de las mareas. Pero fue más allá que sus predecesores al señalar que los emplazamientos de los Rift Valleys o valles del Rift, como el Valle del Gran Rift, que se encuentra en África Oriental, serían las ubicaciones de una fractura continental incipiente, indicando que cualquiera que fuese el proceso que impulsa la deriva continental, este continúa todavía actualmente. De esta manera, Wegener hizo que su versión de la teoría de la deriva continental fuese una versión uniformitarianista, o actualista. Es crucial el hecho de que también basara sus teorías en el tamaño constante de la Tierra, en la que no se habrían producido contracciones o expansiones catastróficas, ni siquiera graduales. Una de las características más flojas del modelo era que Wegener suponía que los continentes se habían abierto camino a través del cima del fondo marino, una hipótesis que los geólogos encontraron difícil de aceptar, con razón. Pero Wegener relacionó sus teorías con el modo en que las montañas se habían formado a lo largo de los bordes orientales de los continentes americanos del norte y del sur, cuando estos continentes se habían separado y alejado de Europa y África, indicando que los continentes se habían arrugado al abrirse paso a través del cima. Algunas cadenas montañosas, como la del Himalaya, situadas en el centro de grandes masas terrestres, podrían explicarse como el resultado de la colisión entre continentes. Los detalles de la hipótesis de Wegener tenían aspectos acertados y otros erróneos. En lo que esta hipótesis resultaba especialmente buena era en las pruebas que recogía de la paleoclimatología, con las que demostraba que en un pasado lejano la glaciación se había producido simultáneamente en continentes, que actualmente se encuentran lejos los unos de los otros y a gran distancia de las regiones polares. Aparte del hecho de que Wegener solía ignorar a menudo las pruebas que no apoyaban sus tesis, con lo que hacía que los geólogos desconfiaran de la teoría en su totalidad. Dicha teoría resultaba especialmente mala en la creencia de que la deriva continental sucedía con tanta rapidez que Groenlandia se había separado de Escandinavia hace tan solo entre 50.000 y 100.000 años, y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 11 metros por año. Este planteamiento provenía de las investigaciones geodésicas realizadas en 1823 y 1907, y las mediciones eran sencillamente inexactas. Actualmente, utilizando la medición de distancias por láser desde los satélites, sabemos que el Atlántico realmente se está expandiendo a una velocidad de un par de centímetros por año. Fue supuestamente por mejorar los datos geodésicos por lo que Wegener hizo su último y fatal viaje al casquete glaciar de Groenlandia. Pero la contribución más valiosa que hizo Wegener al desarrollo de la teoría de la deriva continental fue su síntesis. El hecho de reunir pruebas para apoyar la existencia en el pasado del supercontinente de Pangaea relacionando las cordilleras, las rocas sedimentarias, las cicatrices dejadas por las antiguas glaciaciones y la distribución, no solo de los fósiles, sino también de las plantas y los animales vivos. En una analogía muy expresiva, Wegener hizo una comparación con una hoja de papel impreso desgarrada en trozos. Si los trozos pudieran encajarse de tal modo que las palabras impresas se juntaran para formar frases con sentido, habría una prueba irrefutable de que el encaje de los trozos era correcto. De la misma manera, el tipo de pruebas que Wegener reunió formó un texto geológico coherente cuando se juntaban los fragmentos de Pangaea. Fue esta amplia gama de pruebas la que justificó la deriva continental, incluso antes de que se llegara a comprender plenamente los mecanismos. La técnica radioactiva para medir la edad de las rocas en 1907, después de superar los exámenes para obtener una beca del Estado que le proporcionó 30 chelines semanales, 1,5 libras, durante el curso académico. Esto no era suficiente para vivir, ni siquiera en 1907, y no había posibilidad alguna de que sus padres le ayudaran económicamente. Holmes tuvo que arreglárselas lo mejor que pudo. Por aquella época, tanto la radioactividad como la edad de la Tierra eran temas científicos de gran actualidad y el americano Bertram Boltwood, 1870 a 1927, había desarrollado recientemente una técnica para fechar las muestras de rocas a partir de las proporciones de plomo y de isótopos de uranio que contenían. Dado que la desintegración radioactiva del uranio produce finalmente plomo, con una escala de tiempos característica, como veremos en el capítulo 13, la medición de estas proporciones puede revelar la edad de las rocas.
como proyecto para la licenciatura. En el último curso, Holmes utilizó esta técnica para datar muestras de rocas devonianas procedentes de Noruega, obteniendo como resultado una edad de 370 millones de años. Cuando apenas habían transcurrido 10 años desde el comienzo del siglo XX, incluso un estudiante que todavía no tenía una licenciatura podía fechar un fragmento de roca, que desde luego no era en absoluto la roca más antigua de la corteza terrestre, viendo que la edad de dicha roca estaba muy lejos, por exceso, de la escala temporal asignada al sistema solar según la teoría de que el Sol liberaba calor solo como consecuencia de su colapso gravitatorio. Tras obtener la licenciatura en 1910 con una reputación brillante, pero con un montón de deudas acumuladas durante sus años de estudiante, Holmes estuvo encantado de conseguir un puesto de trabajo bien pagado para 6 meses, como geólogo encargado de realizar prospecciones en Mozambique, con una retribución de 35 libras esterlinas mensuales. Un grave brote de fiebres palúdicas retrasó su regreso a casa y él mismo contrajo la malaria, lo que de rebote fue una suerte, ya que le impidió incorporarse al ejército durante la Primera Guerra Mundial. Cuando su situación financiera estuvo por fin en orden, con el trabajo en Mozambique consiguió ganar 89 libras, 7 chelines y 3 peniques. Holmes pudo entrar a formar parte de la plantilla del Imperial College, que era la institución en que se había convertido el Royal College of Science en 1910, donde permaneció hasta 1920, obteniendo el doctorado en 1917. Posteriormente trabajó en Birmania para una empresa petrolífera y luego regresó a Gran Bretaña en 1924, para convertirse en catedrático de geología de la Universidad de Durham. Se trasladó a la Universidad de Edimburgo en 1943 y se jubiló en 1956. Para entonces ya había desarrollado completamente la técnica de la radioactividad para determinar la edad de las rocas y había calculado la edad de la Tierra en 4.500 más menos 100 millones de años, 187. Mientras tanto, escribió un libro de texto que ha tenido una gran influencia entre los geólogos, Principles of Physical Geology, con un título elegido deliberadamente como reconocimiento a Lyell, que se publicó por primera vez en 1944 y que en sucesivas ediciones revisadas ha sido desde entonces un texto de referencia. Parte de su éxito se explica por el modo en que Holmes abordó la tarea de hacer que la geología fuese inteligible. Como escribió más tarde a un amigo, para conseguir un gran número de lectores en los países angloparlantes, basta con pensar en el alumno más estúpido que se haya tenido jamás y en cómo le explicaríamos el tema a dicho alumno. 188. La explicación de Holmes sobre la deriva continental. El interés de Holmes por la deriva continental fue suscitado, casi con toda seguridad, antes de 1920 por uno de sus colegas del Imperial College, John Evans, que leía en alemán con fluidez y se convirtió pronto en un entusiasta de las teorías de Wegener. Posteriormente escribió el prólogo de la primera edición inglesa del libro de Wegener. En Inglaterra se acababa de publicar la tercera edición cuando Holmes regresó de Birmania, y parece ser que esto fue lo que le impulsó a iniciar su investigación sobre la deriva continental, durante un descanso en el trabajo sobre el uranio y el plomo, al poco tiempo de haberse instalado en Durham. Aunque comenzó optando por la hipótesis de la contracción, sus conocimientos sobre la radioactividad y el potencial que ésta proporcionaba para generar calor en el interior de la Tierra pronto le hicieron cambiar sus puntos de vista. La idea de que la 187 El cálculo preciso de la edad de la Tierra llevó tanto tiempo porque, aunque los principios en que se basaba la técnica eran conocidos desde 1910, la tecnología que se necesitaba para realizar las mediciones con la precisión requerida tardó varias décadas en desarrollarse. Como siempre, la ciencia necesita de la tecnología para avanzar, en la misma medida que la tecnología necesita de la ciencia. Citado por Luis. 188 Citado por Luis. Convección podría estar asociada con la formación de las montañas y con la deriva continental. Surgió en su mente a raíz de la discusión sobre estos temas planteada en la alocución presidencial de A.J. Bull ante la Geological Society de Londres en 1927, solo 100 años después de que Charles Darwin ingresara en la Universidad de Cambridge para intentar convertirse en pastor protestante. En diciembre de aquel año, Holmes presentó un informe en la Geological Society de Edimburgo en el que examinaba estas teorías. Sugería que, aunque los continentes de hecho flotaban en un material más denso, más o menos como Wegener planteaba, sin embargo no se desplazaban a través del cima. En cambio, este material más denso sí que se movía muy lentamente, impulsado por corrientes de convección producidas por el calor que se generaba en el interior de la Tierra, fracturándose en algunos lugares, como en el caso de la cordillera o dorsal oceánica que recorre el centro del océano Atlántico, y además empujando y alejando los continentes a cada lado de la fractura, mientras dichos continentes chocaban en otras zonas del globo. Aparte del calentamiento radioactivo, el componente decisivo del modelo de Holmes era el tiempo. Las rocas, sólidas, calentadas desde abajo, podían de hecho estirarse y fluir, como una melaza muy espesa, o como la masilla mágica, que se puede encontrar en algunas jugueterías, pero solo de una forma muy lenta. No es sorprendente que uno de los primeros geólogos que aceptaron la deriva continental fuera también uno de los primeros que calcularon cuantitativamente la enorme edad de la Tierra y se implicaron activamente en la tarea de obtener una medición de dicha edad. En 1930,
Holmes realizó su informe más detallado de la deriva continental, en el que describía cómo las corrientes de convección que actuaban en el interior de la Tierra como resultado del calor generado por la desintegración radioactiva podían haber causado la fragmentación de Pangaea, primero en dos grandes masas terrestres, Gondwana en el hemisferio sur y Laurasia en el hemisferio norte, que a su vez se fracturaron y se desplazaron a la deriva para configurar las formas terrestres que vemos hoy en día, en la superficie de la Tierra. Todo esto se publicó en Transactions of the Geological Society of Glasgow, incluyendo un cálculo muy próximo a las mediciones actuales y según el cual las corrientes de convección moverían los continentes a una velocidad de unos 5 centímetros por año, lo suficiente para configurar la cuenca atlántica a partir de una fractura que se produjo en la corteza terrestre durante un intervalo de tiempo de unos 100 millones de años. En 1930 se habían perfilado ya muchos aspectos de la versión moderna de la deriva continental, pero Holmes presentó las pruebas de la existencia de dicha deriva en el capítulo final de sus Principies of Physical Geology en 1944, argumentando claramente a favor de esta teoría, pero también señalando honestamente los puntos débiles de la versión del propio Wegener. Wegener puso en orden una impresionante colección de hechos y opiniones. No se podía negar que algunas de sus pruebas eran convincentes, pero su defensa estaba basada en la especulación y en alegatos especiales, en tal medida que provocó una tormenta de críticas adversas. Lo que es más, los geólogos en su mayoría eran reacios a admitir la posibilidad de la deriva continental, porque ningún proceso natural reconocido parecía tener la más remota posibilidad de causar este fenómeno. Sin embargo, el aspecto realmente importante no es tanto desmentir los puntos de vista particulares de Wegener, sino decidir, a partir de pruebas relevantes, si la deriva continental es o no un tipo genuino de movimiento terrestre. Las explicaciones pueden esperar hasta que sepamos con seguridad qué es lo que necesita una explicación. Y justo al final de su capítulo sobre la deriva continental, después de defender la convección como la fuerza motriz de todo el proceso, Holmes escribió lo siguiente: sin embargo, se debe reconocer con claridad que las teorías de esta índole, que son meramente especulativas y están inventadas especialmente para satisfacer los requisitos, no pueden tener valor científico hasta que consigan el refrendo mediante pruebas independientes. Me pregunto si Holmes sabía lo cerca que estaba de ser un eco de las palabras que puso Arthur Conan Doyle en boca de su homónimo de ficción en A Scandal in Bohemia, Escándalo en Bohemia. Es un error capital teorizar antes de tener los datos. Sin darse cuenta, uno empieza a retorcer los hechos para adecuarlos a las teorías, en vez de hacer que las teorías se adecúen a los hechos. Entre 1930 y 1944 no sucedió prácticamente nada que reforzara la defensa de la deriva continental, precisamente porque no había nuevos hechos que permitieran continuar. Desde luego, entre la vieja guardia había una cierta resistencia frente a las teorías nuevas, solo porque eran nuevas. Siempre hay personas reacias a desechar todo lo que les han enseñado con el fin de asumir nuevos conocimientos sobre el mundo, independientemente de lo irrefutables que sean las pruebas. Pero, en el contexto de las décadas de 1930 y 1940, las pruebas que apoyaban la teoría de la deriva continental eran más bien convincentes, quizás incluso muy convincentes, si se aceptaba la obra de Holmes, pero no irrefutables. Existían otras teorías muy bien consideradas y que rivalizaban con esta, sobre todo el permanentismo, y además, dado que Wegener había muerto y Holmes se concentraba en sus técnicas de datación, no había nadie que asumiera la defensa de la deriva continental, que fue perdiendo gradualmente el favor de que había gozado, hasta el punto de que prácticamente la única crítica que recibió el gran libro de Holmes procedía de personas que consideraban indebida la inclusión de un capítulo en el que se defendían unas teorías tan excéntricas. Lo que hizo que la teoría de la deriva continental fuera en un primer momento respetable, y luego un paradigma aceptado como el modelo estándar de la manera en que la Tierra se comporta, fueron desde luego las nuevas pruebas evidenciales. Nuevas pruebas que aparecieron en las décadas de 1950 y 1960 gracias a la nueva tecnología, que se desarrolló en parte como resultado del gran impulso que la Segunda Guerra Mundial dio a todas las ciencias tecnológicas. Se trata asimismo del primer ejemplo que encontraremos en este libro sobre cómo la ciencia se convirtió en una disciplina donde el progreso real solo podía conseguirse con el trabajo en grandes proyectos de un gran número de personas, que eran prácticamente intercambiables. Incluso alguien como Newton hubiera sido incapaz de obtener toda la información necesaria para realizar el avance decisivo que convirtió la hipótesis de la deriva continental en la teoría de la tectónica de placas, aunque sin duda él hubiera sido capaz de ensamblar todas las pruebas para formar un modelo coherente. A pesar de que los adelantos tecnológicos procedentes de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron finalmente a proporcionar las pruebas decisivas que apoyaban la teoría de la deriva continental, durante la década de 1940 muchos geólogos se encontraban trabajando en proyectos relacionados con cuestiones bélicas, o prestando servicios en las Fuerzas Armadas, o viviendo en países ocupados donde había pocas oportunidades para hacer investigaciones científicas globales. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, la reconstrucción de Europa y los cambios drásticos en la relación entre la ciencia y el gobierno en Estados Unidos contribuyeron a retrasar el desarrollo y la aplicación de las nuevas técnicas. Entretanto, aunque se publicaban informes sobre la deriva continental, tanto a favor como en contra, este tema quedó estancado y relegado a un segundo plano dentro de las ciencias geológicas.
Sin embargo, la teoría estaba lista, y esperando entre bastidores cuando comenzaron a aparecer las nuevas pruebas, que en otra situación habrían resultado extremadamente desconcertantes y difíciles de explicar. Las inversiones geomagnéticas y el núcleo fundido de la Tierra. La primera prueba nueva surgió a partir del estudio del magnetismo fósil, el magnetismo encontrado en muestras de rocas que forman parte de estratos antiguos. El impulso para emprender este trabajo llegó inicialmente de la investigación realizada sobre el campo magnético terrestre, cuyo origen era todavía un enigma en la década de 1940. Walter Elsasser, 1904 a 1991, uno de los muchos científicos nacidos en Alemania que abandonaron este país cuando Adolf Hitler llegó al poder y acabaron instalándose en Estados Unidos, comenzó a finales de la década de 1930 a desarrollar la teoría de que el magnetismo terrestre se genera en una dinamo interior natural. Poco después de terminar la guerra, en 1946, publicó detalladamente sus teorías. La idea fue desarrollada posteriormente por el geofísico británico Edward Bullard, 1907-1980, que durante la guerra había estado trabajando sobre técnicas para desmagnetizar barcos, dectus y no, decimantación, con el fin de protegerlos contra las minas magnéticas. A finales de la década de 1940, Bullard estaba trabajando en la Universidad de Toronto, donde continuó desarrollando el modelo del campo magnético terrestre como producto de la circulación de fluidos conductores dentro del caliente núcleo fluido del planeta, dicho de una forma más sencilla, convección y rotación en hierro fundido. Durante la primera mitad de la década de 1950, como director del National Physical Laboratory del Reino Unido en Londres, utilizó el primer ordenador electrónico de que disponían en esta institución, para realizar las primeras simulaciones numéricas de este proceso similar a una dinamo. Por aquella época, las mediciones del magnetismo fósil habían demostrado que el campo magnético de la Tierra había tenido la misma orientación relativa a las rocas durante los últimos 100.000 años. Las rocas se magnetizan cuando se depositan como un material fundido que fluye desde los volcanes o desde las fracturas que se forman en la corteza terrestre, y una vez que se asientan, conservan la pauta del campo magnético en el que se han formado, convirtiéndose en algo similar a las barras imantadas. Pero, especialmente los investigadores británicos, sobre todo pequeños grupos que trabajaban en las universidades de Londres, Cambridge y Newcastle upon Tyne, habían descubierto que en rocas más antiguas la dirección del magnetismo fósil podía ser bastante diferente de la orientación actual del campo geomagnético, como si el campo o las rocas hubieran cambiado de posición después de que se solidificaran los estratos. Lo que aún resultaba más extraño era que, según descubrieron, parecía haber momentos en el pasado geológico en que el campo electromagnético había tenido el sentido opuesto al que tiene hoy en día, con un intercambio de los polos magnéticos norte y sur. Fueron estas evidencias electromagnéticas las que calentaron el debate sobre deriva continental a principios de la década de 1960. Algunos investigadores utilizaron las orientaciones magnéticas de las rocas en momentos concretos del pasado geológico como las marcas impresas, que habían de ser comparadas a ambos lados de las junturas de las reconstrucciones continentales, y descubrieron que dichas reconstrucciones coincidían ampliamente con las que había planteado Wegener. Mientras se hacía todo esto, se había producido un enorme desarrollo de los conocimientos relativos a los fondos marinos, que constituyen 2/3 de la superficie de la corteza terrestre. Antes de la Primera Guerra Mundial estos fondos eran todavía en gran medida un mundo misterioso e inexplorado. La necesidad de encontrar modos de contrarrestar la amenaza de los submarinos favoreció el desarrollo de una tecnología que serviría para identificar lo que había bajo la superficie del océano, especialmente la localización por resonancia o sonar, y también se incentivó la utilización de esta tecnología, no solo para detectar submarinos directamente, sino, después de la guerra, también para trazar los mapas de los fondos marinos, en parte por curiosidad científica, pero también, en la medida en que esto interesaba a los gobiernos que manejaban mucho dinero, para localizar los lugares donde podían esconderse los submarinos. Era precisamente esta tecnología la que, a finales de la década de 1930, había empezado a completar las características de contorno de los fondos marinos, siendo el descubrimiento más notable la presencia de un sistema de elevaciones, una cordillera en medio del océano, no solo la que recorría el océano Atlántico, sino una especie de espina dorsal que se extendía por el centro del Mar Rojo. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo una enorme mejora en la tecnología utilizada para este tipo de trabajos y la Guerra Fría estimuló el mantenimiento de un alto nivel de financiación continuada, ya que los submarinos provistos de armas nucleares se convirtieron en los sistemas de armamento primarios. En Estados Unidos, por ejemplo, la Scripps Institution of Oceanography tenía en 1941 un presupuesto de poco menos de $100,000, una plantilla de 26 personas y poseía un pequeño barco. En 1948, contaba con un presupuesto de poco menos de $1 millón, una plantilla de 250 personas y 4 barcos 189. Lo que los científicos que trabajaban en la Scripps Institution of Oceanography y otros investigadores oceánicos descubrieron fue algo bastante inesperado. Antes de la década de 1940, los geólogos habían supuesto que el fondo marino constituía la parte más antigua de la corteza terrestre. Incluso los partidarios de la deriva continental pensaban de esta manera.
porque se suponía que eran antiguos. Se creía también que los fondos marinos estaban cubiertos de enormes cantidades de sedimentos antiguos, erosionados en tierra firme durante inmensos periodos de tiempo, formando un estrato esencialmente desprovisto de rasgos distintivos y que podía tener un espesor de 5 o 10 kilómetros. Además, se suponía que la propia corteza situada debajo del 189 cifras proporcionadas por Legrand. Sedimento tenía un espesor de varias decenas de kilómetros, como la corteza de los continentes. Cuando se obtuvieron muestras de los fondos oceánicos y se llevaron a cabo los exámenes correspondientes, se demostró que todas estas ideas estaban equivocadas. Solo hay una fina capa de sedimentos y difícilmente se puede decir que sea absolutamente diferente de los bordes de los continentes. Todas las rocas de los fondos marinos son jóvenes, encontrándose las más recientes próximas a las dorsales oceánicas, que son características geológicamente activas donde la actividad volcánica submarina marca la línea de una fractura en la corteza terrestre. Por lo tanto, algunas de estas rocas han nacido literalmente ayer mismo, en el sentido de que es entonces cuando se solidificaron a partir del magma fundido. Las investigaciones sísmicas demuestran que el espesor de la corteza terrestre en el fondo de los océanos es de 5 a 7 kilómetros, lo que resulta muy poco en comparación con una media de 34 kilómetros, que es el espesor de la corteza continental. En algunos lugares, el espesor de la corteza continental alcanza entre 80 y 90 kilómetros. El modelo de la expansión de los fondos marinos. Las piezas del rompecabezas quedaron ensambladas de una manera lógica en 1960 gracias a los trabajos del geólogo americano Harry Hess, 1906 a 1969, de la Universidad de Princeton. Según este modelo, que lleva el nombre de expansión de los fondos marinos, 190. Las dorsales o cordilleras oceánicas se originan en la materia fluida del manto terrestre, la capa de material rocoso parecido a la melaza que se encuentra directamente debajo de la corteza sólida, por efecto de las corrientes de convección que ascienden fluyendo desde zonas profundas situadas bajo la superficie. Esta materia caliente no es líquida en el sentido en que lo es el agua de los océanos, pero está lo bastante caliente como para fluir lentamente como resultado de la convección, algo parecido, en cierto modo, al vidrio caliente 191. La actividad volcánica asociada con las cordilleras o dorsales oceánicas marca el 190. La expresión Spreading Seafloor Theory, teoría de fondos marinos en expansión, apareció en un informe publicado en 1961, pero pronto se adaptó a la forma Seafloor Spreading, expansión de fondos marinos, que resulta más ágil. 191. Las características generales de la estructura interna de la Tierra se conocen actualmente bastante bien porque se ha comprobado lo que hay en el interior de nuestro planeta mediante el estudio de las ondas sísmicas producidas en los terremotos, así como de las originadas por la explosión de bombas atómicas en pruebas subterráneas realizadas durante la época de la Guerra Fría. Lamentablemente, los detalles forman parte de los numerosos aspectos de la ciencia moderna para cuya discusión no disponemos aquí de espacio suficiente. Lugar donde esta materia caliente aflora rompiendo la superficie. Posteriormente se extiende a ambos lados de la dorsal, empujando y alejando a los continentes que se encuentran a cada lado de la cuenca oceánica, solidificándose las rocas más jóvenes junto a las dorsales actuales, mientras las que son más antiguas, depositadas decenas o cientos de millones de años antes, se quedan más apartadas de las dorsales, en los lugares hacia los que han sido empujadas para hacer sitio a los materiales nuevos. Así pues, no es necesario que los continentes se abran camino a través de la corteza oceánica, que precisamente es lo más razonable, ya que las investigaciones de los fondos marinos no han proporcionado pruebas de ello. La nueva corteza oceánica que se crea de esta manera es la causa de que el océano Atlántico sea cada vez más ancho, siendo la velocidad del ensanchamiento de irnos 2 centímetros por año, aproximadamente la mitad de la velocidad que sugería Holmes. En el modelo de Hess hay ciertos ecos de las teorías de Holmes, pero la diferencia crucial entre ambos es que allí donde Holmes solo podía hablar en términos generales basados en las leyes fundamentales de la física, Hess poseía pruebas directas de lo que estaba sucediendo y podía poner en sus cálculos cifras obtenidas en las mediciones de la corteza oceánica. En su modelo Holmes ignoraba ampliamente las cuencas oceánicas, por la sencilla razón de que en su época se sabía muy poco sobre dichas cuencas, una vez que se hubo asimilado el trabajo de Hess, para lo cual tuvo que pasar la mayor parte de la década de 1960. Las cuencas oceánicas llegaron a ser consideradas como los lugares donde transcurría la acción en el proceso de la deriva continental, mientras que los propios continentes se limitaban literalmente a dejarse llevar como resultado de la actividad asociada con la corteza de los fondos oceánicos. Aunque el océano Atlántico se hace cada vez más ancho, esto no significa que la Tierra se esté expandiendo a la velocidad requerida para explicar la formación de toda la cuenca atlántica durante un par de cientos de millones de años, aproximadamente el 5% de la edad de la Tierra, es decir, a la velocidad que exigirían estas mediciones. En algunos lugares las corrientes de convección van hacia arriba, pero en otros se desplazan hacia abajo. El segundo componente fundamental del modelo de Hess de la expansión de los fondos oceánicos fue la hipótesis de que en algunas partes del mundo, sobre todo a lo largo del borde occidental del Océano Pacífico, la delgada corteza oceánica se está hundiendo bajo los bordes de una corteza continental más gruesa, sumergiéndose de nuevo en el manto que se encuentra debajo de ella.
Esto explica tanto la presencia de zanjas oceánicas muy profundas en estas zonas del mundo, como los terremotos y la formación de volcanes en lugares como Japón. Hay islas como las del Japón cuya existencia se debe totalmente a la actividad tectónica 192, asociada con este aspecto de la expansión de los fondos oceánicos. El océano Atlántico se está ensanchando, mientras el océano Pacífico se estrecha. Al final, si este proceso continúa, América y Asia chocarán, formando un nuevo supercontinente. Entretanto, el Mar Rojo, en su totalidad, con su propia dorsal en expansión, señala el lugar de una nueva región con actividad de materia que fluye en sentido ascendente, rompiendo la corteza terrestre y creando una hendidura que comienza a empujar a África alejándola de Arabia, que se iría hacia el este. Cuando se desarrolló este modelo, resultó que servía también para explicar otros fenómenos, como la falla de San Andrés, en California, donde el ensanchamiento del Atlántico ha empujado a América hacia el oeste, hasta invadir una zona de expansión menos activa que existió anteriormente en lo que era, hace cientos de millones de años, una cuenca del Pacífico aún más ancha. Fallas como la de San Andrés proporcionan también pruebas que apoyan las nuevas teorías, como algunos geólogos se apresuraron a indicar. En dichos lugares, los bloques de la corteza terrestre se desplazan los unos con respecto a los otros a una velocidad de unos pocos centímetros por año, aproximadamente a las mismas velocidades que exige la nueva versión de la teoría de la deriva continental, y demuestran que la Tierra, sólida, no está en absoluto fija en una pauta geográfica permanente. La analogía tradicional, que nunca se ha podido mejorar hasta ahora, dice que la expansión de los fondos marinos es como una lenta cinta transportadora, que se enrolla sin final, dando vueltas y vueltas. En toda la superficie del globo existe una compensación en las expansiones y contracciones, de tal forma que el planeta conserva siempre el mismo tamaño 193. 192 literalmente significa actividad constructora y procede de la palabra griega, que significa arquitecto o constructor. 193 hay cierta evidencia de que las reconstrucciones geográficas de los antiguos supercontinentes encaja mejor si se acepta que la Tierra se ha expandido muy ligeramente desde la fragmentación de la Pangaea. Esto resulta intrigante, pero incluso si la evidencia se sostiene, el efecto consiguiente es solo un pequeño detalle y no un factor importante. El modelo de Hess, y las pruebas en las que se basaba, inspiraron a una nueva generación de geofísicos la idea de asumir el desafío de construir una teoría completa que explicase cómo funciona la Tierra, comenzando a partir de dicho modelo. Uno de los jugadores más destacados en lo que se parecía mucho a un juego en equipo fue Dan Mackenzie, nacido en 1942, de la Universidad de Cambridge. Mackenzie recuerda 194 que fue una conferencia pronunciada por Hess en Cambridge en 1962, cuando Dan era todavía un estudiante, lo que disparó su imaginación y le llevó a reflexionar sobre los problemas que el modelo todavía no había conseguido resolver. En consecuencia, Mackenzie comenzó a buscar otras pruebas que lo justificaran. Otros geofísicos algo más veteranos que trabajaban también en Cambridge se sintieron a sí mismo inspirados tras la conferencia y dos de ellos, el doctorando Frederick Bean, 1939-1988, y el director de su tesis Drummond Matthews, nacido en 1931, trabajaron juntos al año siguiente en una investigación crucial que relacionaba la prueba de las inversiones electromagnéticas con el modelo de deriva continental basado en la expansión de los fondos marinos. A principios de la década de 1960, al tiempo que aumentaba el volumen de datos relativos a la historia magnética de la Tierra obtenidos en los continentes, se había empezado a recopilar la pauta del magnetismo en distintas zonas de los fondos marinos, utilizando para ello unos magnetómetros que remolcaban los buques geofísicos. Uno de los primeros estudios detallados de este tipo se realizó al nordeste del Pacífico, cerca de las costas de la isla de Vancouver, en torno a un fenómeno geológico conocido como el RIL, cresta o pequeña dorsal. N de la T. De Juan de Fiuque. Estos estudios pusieron de manifiesto una pauta rayada de magnetismo en las rocas del fondo marino, con unas franjas que se dibujaban más o menos en dirección norte-sur. En una franja las rocas se encontraban magnetizadas de acuerdo con el campo geomagnético actual, pero en las franjas adyacentes las rocas tenían el magnetismo contrario. Cuando se trazaron en la acción motriz de la deriva continental 194 aún no se sabe exactamente por qué ocurre esto, pero se cree que puede ser resultado del efecto de dinamo que se produce en el núcleo fluido de la Tierra, un efecto que se agota y desaparece de forma progresiva, volviendo a aparecer en sentido contrario. Misteriosamente, el Sol, del que se cree que posee también una dinamo niterna, experimenta una pauta similar de inversiones magnéticas, pero mucho más rápidamente y con una regularidad mucho mayor, que está asociada con el ciclo de las manchas solares, cuyo periodo es de aproximadamente 11 años. Mapa, sombreando en negro una de las orientaciones y dejando la otra de color blanco. La pauta resultante parecía un código de barras ligeramente distorsionado. Bean y Matthews sugirieron que estas pautas se producían como resultado de la expansión de los fondos marinos. Las rocas fundidas que fluían desde una dorsal o una cresta oceánica, al depositarse, se magnetizaban con el magnetismo correspondiente en aquel momento al campo magnético terrestre. Sin embargo, las pruebas continentales mostraban que el campo magnético de la Tierra invertía su dirección de vez en cuando en el tiempo geológico. Si Bean y Matthews estaban en lo cierto, esto significaba dos cosas.
La primera, que la pauta de las franjas magnéticas en el fondo oceánico debería guardar correlación con la pauta de las inversiones geomagnéticas que revelaban las rocas continentales, proporcionando un modo de comparar entre sí las dos pautas y ajustar la datación magnética de las rocas. La segunda cosa sería la siguiente. Dado que, según la teoría de Hess, la corteza se expande equitativamente a los dos lados de una dorsal oceánica, la pauta de magnetismo observada a un lado de la dorsal debería ser como la imagen en un espejo de la pauta, que se ve al otro lado de la dorsal. Si fuera así, tendríamos una confirmación irrefutable de que el modelo de expansión de los fondos marinos constituía una buena explicación del funcionamiento de la Tierra. Más teorías sobre la deriva continental con los datos limitados de que se disponía en 1963. Los argumentos que presentaron Bean y Matthews solo podían ser sugerencias, y no pruebas concluyentes que apoyaran las teorías de la expansión de los fondos marinos y de la deriva continental. Pero Bean, en colaboración con Hess y con el geofísico canadiense Tuso Wilson, 1908 a 1993, continuó desarrollando las teorías, teniendo en cuenta los nuevos datos sobre magnetismo que estaban llegando de todo el mundo, y pronto consiguió que su argumentación fuera irrefutable. Una de las aportaciones decisivas hechas por Wilson fue la constatación de que una dorsal en expansión como la que recorría el Océano Atlántico no tenía que ser necesariamente una característica continua, sino que podía estar formada por secciones estrechas que se hubieran desplazado lateralmente unas con respecto a otras, a lo largo de las denominadas fallas de transformación, como si no existiera una sola cinta transportadora muy amplia, sino una serie de estrechas cintas transportadoras situadas unas al lado de otras. Wilson también desempeñó un papel importante encajando en una todo global coherente muchas de las ideas de la nueva versión de la deriva continental. Fue un destacado defensor de estas ideas y acuñó el término placa para denominar cada una de las porciones rígidas de la corteza terrestre, porciones oceánicas, continentales o una combinación de ambos tipos, que se desplazan por la acción de fuerzas asociadas con la expansión de los fondos marinos y con la deriva continental. Las pruebas decisivas a favor del modelo de expansión de los fondos marinos llegó en 1965, cuando un equipo que viajaba a bordo del buque de investigaciones El Tanning llevó a cabo 3 reconocimientos magnéticos transversales a través de la dorsal del Pacífico Oriental, conocida como East Pacific Rise. Estos reconocimientos pusieron de manifiesto una llamativa similitud entre las franjas magnéticas, asociadas con la dorsal del Pacífico Oriental y las asociadas con el ridge, cresta, de Juan de Fuque, más al norte, pero también, desde la pauta de un lado de la dorsal hasta la imagen de esa pauta, como en un espejo, en el otro lado de la dorsal, muestran una simetría lateral tan pronunciada que cuando los gráficos se superpusieron, doblando la hoja a lo largo de la línea que indicaba la dorsal, ambos coincidían uno encima del otro. Los resultados se anunciaron en abril de 1966 durante una reunión de la American Geophysical Union, que se celebró en Washington, D.C. A continuación fueron publicados en la revista Science, en un informe que constituyó un hito decisivo, 195. El encaje de Buller, de los continentes. Entretanto, el planteamiento tradicional para reunir pruebas a favor de la deriva continental había recibido un impulso. A principios de la década de 1960, Buller, que entonces era director del Departamento de Geodesia y Geofísica en Cambridge, defendió el argumento de que las pruebas geológicas que apoyaban la teoría de la deriva continental habían superado ya las dificultades con que el modelo se había tropezado en las décadas de 1920 y 1930, y presentó su alegato a favor de dicha teoría en una reunión de la Geological Society de Londres en 1963. Durante el 195 vatios E. Pittman y J. P. Etzler, Science, volumen 154, 1966, pp 1.164 a 1.171. Año siguiente contribuyó a organizar un congreso de 2 días sobre deriva continental en la Royal Society, donde se discutió sobre todos los trabajos más recientes, pero, paradójicamente, el mayor éxito lo tuvo la nueva versión de una idea muy vieja, una reconstrucción de la Pangaea realizada a modo de ensamblaje de un rompecabezas. Esta reconstrucción utilizaba lo que se presentó como un método objetivo, basado en una regla matemática para trasladar objetos de un lugar a otro sobre la superficie de una esfera, el teorema de Euler, y además se llevó a cabo una reconstrucción real para conseguir el mejor encaje, definido matemáticamente y realizado mediante un ordenador electrónico, con el fin de obtener correspondencias imparciales y objetivas. El resultado fue sorprendentemente similar al encaje de los continentes realizado por Wegener. A decir verdad, aportaba pocas novedades. Sin embargo, en 1964 la gente todavía se dejaba impresionar por los ordenadores y además, sucedía algo más significativo y, que no había sucedido 40 años antes, estaban dispuestos a tomarse la deriva continental en serio, dado el peso de otras pruebas que los científicos habían ido reuniendo. Cualesquiera que fuesen las razones psicológicas, el encaje de Buller de los continentes, publicado en 1965, 196 ha pasado a la historia como un momento decisivo en el desarrollo de la teoría de la deriva continental. Tectónica de placas a finales de 1966. Las pruebas que corroboraban la teoría de la deriva continental y la expansión de los fondos marinos eran irrefutables, pero todavía no habían sido reunidas en un conjunto coherente y completo. La mayoría de los jóvenes geofísicos entusiastas y con afanes innovadores abordaron el problema, compitiendo unos con otros para ser los primeros en publicar algo. Esta carrera la ganaron Dan Mackenzie,
que acababa de doctorarse en 1966, y su colega Robert Parker, que publicaron un informe en Nature en 1967, introduciendo por primera vez la expresión tectónica de placas para referirse al conjunto global de estas teorías y utilizándolo para describir detalladamente la actividad geofísica de la zona del Pacífico, la placa del Pacífico, como se conoce actualmente, en cuanto al modo en que las placas se 196 Blackett, Bullard y Rancorn, A Symposium on Continental Drift. 197 volumen 216, pp 1.276 a 1.280. Desplazan sobre la superficie de una esfera, de nuevo el teorema de Euler. Jason Morgan, de la Universidad de Princeton, tuvo una idea similar, que publicó unos pocos meses más tarde, aunque quedaban por completar muchos detalles, y siguen estudiándose aún en la actualidad. A finales de aquel año se había finalizado lo que a veces se denomina la en las ciencias de la Tierra. 198. La esencia de la tectónica de placas es que las regiones del globo que están sísmicamente inactivas lo están, porque forman placas rígidas, 6 grandes placas y alrededor de una docena de otras más pequeñas, que cubren la totalidad de la superficie del planeta. Una placa puede estar formada solo por corteza oceánica o solo por corteza continental, o por ambas. Sin embargo, la mayor parte de la actividad geológica significativa que se produce en la superficie de la Tierra tiene lugar en las fronteras entre placas, los márgenes o bordes de las placas. Los márgenes constructivos son lugares donde, como ya hemos visto, se está creando una nueva corteza oceánica en las dorsales oceánicas y esta nueva corteza se extiende por ambos lados. Los márgenes destructivos son regiones en las que una placa se desliza bajo el borde de otra, introduciéndose en el manto con un ángulo de unos 45 grados y fundiéndose de nuevo en el magma que está debajo. 198. Por supuesto, no se trataba de una revolución. Esperamos haber dejado claro el modo en que evolucionaron estas teorías, construyéndose pacientemente nuevos modelos a partir de datos nuevos, es decir, del modo habitual en que avanza la ciencia. La idea de que han existido revoluciones científicas es esencialmente un mito que les encanta a los sociólogos, que nunca han trabajado en el duro tajo de la ciencia. Figura 34. Encaje de los continentes antes de la apertura del Atlántico. Finalmente, los márgenes conservadores son regiones donde la corteza ni se crea ni se destruye, pero las placas se rozan lateralmente, pasando la una junto a la otra en un movimiento de rotación, como está sucediendo actualmente a lo largo de la falla de San Andrés. Pruebas tales como la existencia actual de antiguas cordilleras y de lo que en otros tiempos fueron fondos marinos. En el corazón de los continentes demuestra que toda esta actividad tectónica se ha estado produciendo desde mucho antes de romperse la Pangaea, y que los supercontinentes se han fragmentado repetidas veces y se han reconstruido con configuraciones diferentes, a causa de la actividad que se desarrolla en la superficie de un planeta que no descansa. En 1969, cuando se creó la Open University en Gran Bretaña, estas teorías y el resto de lo que constituía la tectónica de placas empezaban a resultar ya familiares a los profesionales y se habían publicado en las páginas de revistas de divulgación, como Scientific American y New Scientist, pero todavía no se habían introducido en los libros de texto. Con el fin de ponerse al día, de acuerdo con su imagen vibrante, de institución joven, el personal de la Open University escribió rápidamente su propio libro de texto, el primero que se configuraba en torno a la teoría global de la tectónica de placas. Como hay que trazar una línea en algún lugar, se puede considerar, aunque algo arbitrariamente, que la publicación de Understanding the Earth 199 en 1970, justo al final de la década que vio la revolución en las ciencias de la Tierra, fue el momento en que la teoría de la deriva continental se convirtió en la nueva ortodoxia, el último gran triunfo de la ciencia clásica. Con la aceptación del hecho de que los continentes se habían desplazado, quedó establecida una nueva base para la comprensión de otras características de la Tierra, en particular la relación entre los seres vivos y su cambiante entorno global. El valor de la luz que esto aporta se puede ilustrar mediante un ejemplo. Alfred Russel Wallace, durante el tiempo que pasó en las islas del archipiélago malayo, observó que había una clara diferencia entre las especies del noroeste y las del sudeste. Esta región situada entre Asia y Australia está casi completamente llena de islas, cuyo tamaño varía desde el de Borneo y Nueva Guinea, hasta el de los más diminutos atolones, y, a primera vista, no contiene barrera alguna que pueda resultar insuperable para el movimiento de las especies en ambas direcciones. Sin embargo, Wallace descubrió que se puede marcar una estrecha franja en el mapa, conocida actualmente como la línea de Wallace, que se extiende más o menos del suroeste al nordeste entre Borneo y Nueva Guinea, con una fauna asiática claramente diferenciada hacia el noroeste de esta zona de transición, y una fauna australiana claramente diferenciada hacia el sudeste, y con muy escasas zonas en que esta diferencia se difumine. En aquella época esto era un gran misterio, pero se puede explicar en el contexto de la tectónica de placas, donde hay estudios recientes que revelan que durante la fragmentación de la parte sur del supercontinente de Gondwana, Asia se separó primero y se desplazó hacia el noroeste, donde la selección natural ejerció unas presiones evolutivas distintas de las que actuaron en el continente Australia-Antártida, que se había quedado atrás. En una fase de actividad tectónica posterior, Australia-Nueva Guinea se separó de la Antártida y se desplazó rápidamente, para lo habitual en la velocidad de desplazamiento de los continentes, hacia el norte, alcanzando finalmente a Asia. 199 editado por Gass, Smith y Wilson.
Los dos continentes han vuelto recientemente a aproximarse de nuevo, y todavía no ha habido tiempo para que las especies de ambos lados se mezclen en una proporción significativa, cruzando la línea de Wallace. El propio Wagener comentó esta posibilidad en la tercera edición de su libro, en 1924, solo 65 años después de que Darwin y Wallace publicasen su teoría de la selección natural, y 11 años después de la muerte de Wallace, pero fue necesaria la teoría de la tectónica de placas para explicar esta cuestión. La deriva continental es importante para explicar muchos aspectos de la evolución de la vida en la Tierra, y es especialmente relevante para el tema que tratamos aquí, el modo en que la ciencia ha pulido nuestros conocimientos sobre la relación existente entre los seres humanos y el universo en sentido amplio, y nuestro continuo avance desde una fase central gracias a los nuevos descubrimientos. ¿Cómo? Wallace, Charles Darwin explicó cómo actúa la evolución, pero aparte de dedicarse a esto, Darwin era geólogo y seguramente le hubiera intrigado y encantado conocer las nuevas teorías sobre el modo en que la deriva continental y el clima se han asociado para configurar nuestra especie. El relato comienza con la historia de los periodos glaciales. La historia de las glaciaciones. Jean de Charpentier incluso antes del comienzo del siglo XIX hubo quienes pensaron que la glaciación en Europa había sido mucho más extensa en el pasado que en la actualidad. La prueba más obvia de este hecho es la presencia de enormes cantos rodados que están depositados lejos de los estratos a los que pertenecen, debido a que fueron transportados hasta allí por los glaciares, que desde entonces no han cesado de fundirse y retroceder. Desde luego, no sorprende que una de las primeras personas que llamó la atención sobre estos depósitos erráticos fuera un suizo, Bernard Cohn, en 1787. En cambio, sí es más sorprendente que se le ocurriera esta idea siendo una persona que formaba parte del clero. Los conocimientos que se transmitían en aquella época hablaban de que todos aquellos fenómenos podían explicarse como efectos del diluvio bíblico, independientemente de lo que los habitantes de las montañas pudieran pensar a partir de las pruebas que les proporcionaba su contacto cotidiano con los efectos producidos por los glaciares. Casi todos aceptaban los conocimientos que habían recibido, y los defensores de la idea de que la glaciación explicaba los depósitos erráticos constituyeron durante décadas una minoría muy reducida. Entre estos se encontraba James Sutton, que se convenció tras ver las pruebas durante una visita a las montañas del Jura. También cabe citar al noruego Jens Esmark, que escribió sus informes durante la década de 1820, y al alemán Reinhard Pemardy, que supo de los trabajos de Esmark y publicó un artículo en 1832, en el que sugería que el casquete glaciar del Polo había llegado en otros tiempos por el sur hasta el centro de Alemania. Esto sucedía solo un año antes de que Charles Lyell planteara la teoría de que los depósitos erráticos en realidad habían sido transportados por el hielo, pero no por los glaciares. En el tercer volumen de Principies of Geology sugería que los grandes cantos rodados podían haberse desplazado, incrustados en icebergs o depositados sobre plataformas de hielo, que flotarían en la superficie de las aguas durante el diluvio universal. Pero la cadena de teorías que desembocó finalmente en un auténtico modelo de los periodos glaciales no comenzó con ninguno de los grandes nombres de la ciencia del siglo XIX, sino con un montañero suizo, Jean-Pierre Perraudin, 200 en los valles de montaña que entonces estaban sin hielos. Perraudin observó cómo las superficies de rocas duras, que no podían ser afectadas por la intemperie fácilmente, estaban recorridas por cicatrices producidas por algo que había presionado fuertemente sobre ellas, y constató que la explicación más verosímil era que habían sido escopleadas o raspadas por las rocas que habían arrastrado los antiguos glaciares. En 1815, escribió sobre estas teorías a Jean de Charpentier, que así se llamaba entonces y era un ingeniero de minas, además de un conocido naturalista que se interesaba por la geología más allá de lo que requería estrictamente el ejercicio de su profesión. Nació como Johann von Charpentier, en 1786, en la ciudad alemana de Freiberg, pero se trasladó a Suiza en 1813 y adoptó la versión francesa de su nombre. Permaneció allí, concretamente en Bex, en el Valle de la Aar, durante el resto de su vida, hasta su muerte, acaecida en 1855. La idea de que los depósitos erráticos fueran transportados por los glaciares le parecía. 200 no era un montañero en el sentido deportivo actual, sino una persona que se ganaba la vida en las montañas, en este caso cazando gamuzas. A Charpentier demasiado extravagante como para ser aceptada en aquella época, aunque tampoco le impresionaba la teoría de que el agua los hubiera arrastrado hasta los lugares en que se encontraban en aquel momento. Perraudin continuó, como un intrépido, presentando sus pruebas a cualquiera que quisiera oírle y encontró un oyente receptivo en Ignaz Bennett, un ingeniero de caminos cuya profesión, como en Charpentier la suya, fomentaba en él un amplio conocimiento de la geología. Bennett se fue convenciendo gradualmente ante la evidencia, incluyendo entre las pruebas los montones de detritos hallados varios kilómetros más allá del final del glaciar de Flesch. Estos montones de detritos parecían ser morrenas terminales, montones de basura geológica que había quedado en los extremos finales de los glaciares, de una época en que el glaciar se extendía más abajo por el valle. En 1829 presentó su argumentación a favor de la anterior glaciación en la reunión anual de la Sociedad Suiza de Ciencias Naturales, donde prácticamente la única persona a la que convenció fue Charpentier, un viejo conocido con quien ya había comentado algunas de estas teorías. Fue Charpentier quien tomó entonces el relevo, reuniendo más pruebas durante los 5 años siguientes y presentando una argumentación aún más minuciosa en la Sociedad de Ciencias Naturales en 1834.
Esta vez, dio la impresión de que nadie quedaba convencido, quizás en parte debido a que el modelo de transporte en el hielo de Lyell parecía resolver algunos de los misterios que surgían al explicar los depósitos erráticos recurriendo al diluvio universal. De hecho, un miembro de la audiencia, Louis Agassiz, se irritó tanto al oír mencionar estos conceptos que, siguiendo la mejor tradición científica, expresó su desaprobación y exigió que se dejara de hablar de tales tonterías de una vez por todas. Louis Agassiz y el modelo glacial Agassiz, que fue bautizado con los nombres Jan Louis Rodolphi, pero siempre fue conocido como Louis, era un joven que vivía con prisa. Nació en Moutier-en-Bully, en Suiza, el 28 de mayo de 1807, y estudió medicina en Zúrich, Heidelberg y Múnich, antes de trasladarse en 1831 a París, donde recibió la influencia de Georges Cuvier, que entonces estaba ya cerca del final de su vida. Para entonces Agassiz ya se había interesado por la paleontología y pronto se convirtió en el experto en peces fósiles más destacado a nivel mundial. En 1832, Agassiz regresó a Suiza, donde fue nombrado catedrático de Historia Natural en una facultad universitaria y un museo de historia natural recientemente creados en Neuchâtel, la capital de la región donde él se había criado. Esta zona de Suiza tenía en aquella época un doble estatus que resultaba curioso. A partir de 1707, aunque era una zona francófona, formó parte de los dominios del rey de Prusia, excepto durante un breve interregno napoleónico. En 1815, Neuchâtel se unió a la Confederación Helvética, pero el vínculo con Prusia no fue reconocido formalmente, ni tampoco revocado formalmente, una de las razones por las que Agassiz estudió en Alemania, y la facultad universitaria recientemente creada se mantenía con fondos prusianos. Cuando tomó posesión de la cátedra, Agassiz ya conocía a Charpentier. Se habían conocido cuando Agassiz era todavía un escolar en Lausana, al que admiraba y respetaba, y había visitado al anciano aprovechando para trabajar unas vacaciones, durante las cuales estuvieron estudiando la geología de la región situada alrededor de Bex. Charpentier intentó convencer a Agassiz de que había existido una gran glaciación. Agassiz intentó encontrar pruebas de que no había existido. Después de pasar otro verano haciendo geología con Charpentier en los alrededores de Bex durante 1836, Agassiz se quedó completamente convencido y asumió la defensa de esta idea con todo el ardor evangélico de un converso. El 24 de junio de 1837 asombró a los sabios miembros de la Sociedad Suiza de Ciencias Naturales, reunidos precisamente en Neuchâtel, al dirigirse a ellos, en sus funciones de presidente, no con una conferencia anticipada sobre peces fósiles, sino con una apasionada presentación a favor del modelo glacial, en la que utilizó el término periodo glacial, Eiseit. Agassiz consiguió este término como un préstamo del botánico Carl Schimpe, uno de sus amigos y colegas. Esta vez la idea realmente causó sensación. No es que la gente estuviera convencida, sino que el entusiasmo de Agassiz y su posición como presidente hicieron que la idea no pudiera ser ignorada. Incluso consiguió arrastrar a las montañas a los miembros de la sociedad que aún eran reacios, para que vieran las pruebas por sí mismos, señalándoles las cicatrices que la glaciación había dejado en las rocas duras. Algunos todavía pretendieron explicar que aquellas cicatrices eran las huellas que habían dejado unos carros al pasar por allí. Sus colegas se quedaron impasibles, pero Agassiz, en cualquier caso, siguió adelante, decidido a encontrar pruebas irrefutables que respaldaran el modelo del periodo glacial. Para ello, Agassiz instaló un pequeño observatorio, en realidad una pequeña cabaña, sobre el glaciar de Aar con el fin de medir el movimiento del hielo hincando estacas en él y anotando la velocidad a la que avanzaba. Con gran sorpresa por su parte, en las visitas que realizó durante los veranos de los 3 años siguientes descubrió que el hielo se movía aún más rápido que lo que él había previsto y que, en su avance, incluso podía transportar enormes cantos rodados. Entusiasmado con estos descubrimientos, en 1840 Agassiz publicó, privadamente, en Neuchâtel, su libro titulado Etudes sur les glaciers, Estudios sobre los glaciares, que sirvió para asentar firmemente el modelo del periodo glacial en el ruedo del debate público. De hecho, Agassiz se lanzó totalmente al ataque. Es muy difícil no sorprenderse y tomar nota, a favor o en contra, cuando un científico argumenta que en otros tiempos todo el planeta estuvo cubierto por el hielo y que defiende sus ideas con el tipo de lenguaje que vemos a continuación. El desarrollo de estas enormes capas de hielo debió tener como consecuencia la destrucción de toda la vida orgánica sobre la superficie de la Tierra. El suelo de Europa, cubierto anteriormente por una vegetación tropical y habitado por manadas de elefantes gigantescos, hipopótamos enormes y animales carnívoros descomunales, quedó enterrado, repentinamente, bajo una vasta extensión de hielo que cubría las llanuras, los lagos, los mares y las mesetas por igual. A esto siguió el silencio de la muerte, los brotes se secaron, las corrientes de agua cesaron de fluir, y los rayos de sol que se alzaban sobre aquella tierra helada, se encontraban solo con el silbido de los vientos del norte y con el sonido cavernoso de las grietas que se abrían rasgando la superficie de aquel enorme océano de hielo. Estas fantásticas exageraciones consiguieron enojar incluso a Charpentier, que publicó en 1841 su propio informe sobre el modelo del periodo glacial, más sobrio, aunque menos entretenido. Esta versión de las glaciaciones presentada por Charpentier relegó a la de Agassiz al terreno de los catastrofistas, como se desprende del término repentinamente, reduciendo así sus posibilidades de hallar aceptación por parte de Lyell y sus seguidores.
pero las pruebas continuaron acumulándose y finalmente, resultó imposible seguir ignorando el hecho de que había existido al menos un gran periodo glacial. No hubo que esperar demasiado tiempo para que la IEL se convenciera de que al modelo se le podía quitar sus adornos catastrofistas y hacerlo así aceptable para los actualistas o uniformitarianistas. Varios años atrás, Agassiz había visitado Gran Bretaña para estudiar algunas colecciones de peces fósiles, y pasó un cierto tiempo en Oxford con William Buckland, el viejo mentor de Lyell, aunque era un catastrofista declarado, con el que entabló amistad. Un año después de que Agassiz hubiera sobresaltado a sus colegas con su conferencia de Neuchâtel, Buckland asistió a un congreso científico en Freiberg, donde oyó a Agassiz exponer sus teorías, y luego continuó viaje hasta Neuchâtel en compañía de su esposa para ver las pruebas por sí mismo. Estaba intrigado, pero no se convenció inmediatamente. Sin embargo, en 1840, Agassiz hizo otro viaje a Gran Bretaña para estudiar los peces fósiles y aprovechó la ocasión para asistir a la reunión anual de la British Association for the Advancement of Science, que aquel año se celebró en Glasgow, y presentar allí su modelo del periodo glacial. Después de la reunión, Agassiz se unió a Buckland y a otro geólogo, Robert Murchison, 1792 a 1871, para recorrer Escocia haciendo trabajo de campo, y las pruebas a favor del modelo encontradas durante su recorrido convencieron finalmente a Buckland de que Agassiz tenía razón. A continuación, Agassiz prosiguió su viaje hacia Irlanda, mientras Buckland visitaba Kinnordy, a donde Charles y Mary Lyell se habían trasladado para pasar una temporada, después de la reunión de Glasgow. En unos días, aprovechando las pruebas de una antigua glaciación que se podían observar en el entorno inmediato, Buckland consiguió convencer a Lyell, y el 15 de octubre de 1840 escribió a Agassiz lo siguiente: Lyell ha aceptado plenamente la teoría que usted propone. Al mostrarle yo un hermoso grupo de morrenas situado a menos de 2 millas de la casa de su padre, aceptó la teoría al instante como algo que le permitía resolver una cantidad enorme de dificultades, que le había traído de cabeza durante toda su vida. Y no solo estas, sino otras morrenas similares y detritos de morrenas que cubren la mitad de los condados vecinos pueden explicarse mediante la teoría elaborada por usted, y la IEL ha aceptado mi propuesta de reflejar todo esto en un mapa del condado y explicarlo en un informe que leerá en la Geological Society al día siguiente de que usted haga su exposición 201. La conversión de la IEL a la nueva teoría no fue tan dramática como parece, puesto que, como muestra el texto citado, ya había estado dándole vueltas al origen que podrían tener estos fenómenos geológicos. Había visitado también Suecia en 1834, y es imposible que no observara allí las pruebas de que había tenido lugar una glaciación, aunque no las interpretara así de inmediato. A diferencia del diluvio universal, la glaciación encajaba en el uniformitarianismo. Después de todo, también hoy en día hay glaciares en la Tierra. Buckland mencionaba en aquella carta que iba a celebrarse en Londres una futura reunión de la Geological Society, en la cual ya estaba previsto que Agassiz participara como orador. Finalmente, hubo ponencias del propio Agassiz, de Buckland y de Lyell, todas defendiendo el modelo del periodo glacial, que se expusieron en 2 reuniones de la Geological Society y se leyeron el 18 de noviembre y el 2 de diciembre. Pasarían otros 20 años o más antes de que el modelo fuera aceptado plenamente, pero para los aspectos que aquí nos interesan, podemos citar estas reuniones, donde geólogos destacados y reconocidos como Buckland y Lyell comenzaron a predicar el Evangelio, como el momento en que el modelo del periodo glacial salió del frigorífico. La siguiente pregunta crucial que habría que responder sería: ¿qué fue lo que hizo que la Tierra se enfriara durante los periodos glaciales? Sin embargo, antes de que veamos cómo se respondió a esta pregunta, debemos echar un rápido vistazo a lo que le sucedió a Agassiz después de 1840. En 1833, Agassiz había contraído matrimonio con Cecily Brown, una muchacha que había conocido cuando era estudiante en Heidelberg. La pareja fue muy feliz al 201 citado por Elizabeth Carey Agassiz. Principio y tuvo un hijo, Alexander, nacido en 1835, y luego 2 hijas, Pauline e Ida. Sin embargo, hacia mediados de la década de 1840, la relación entre Agassiz y su esposa se había deteriorado y en la primavera de 1845 Cecily se marchó de Suiza para vivir con su hermano en Alemania, llevándose consigo a sus 2 hijas pequeñas, pero dejando con su padre al hijo mayor para que terminara los estudios que había empezado en Suiza. Hacia esta época existía un factor que contribuyó a la ruptura del matrimonio. Agassiz atravesaba un periodo de serias dificultades financieras debidas a su imprudente participación en un negocio editorial que no tuvo éxito. Con este panorama, en 1846 se marchó de Europa para lo que se suponía que iba a ser un viaje de un año de duración a Estados Unidos, donde tenía previsto observar los fenómenos geológicos del Nuevo Mundo con sus propios ojos y dar una serie de conferencias en Boston. Se quedó encantado de ver las abundantes pruebas de glaciación que encontró allí. Para dar con algunas de ellas, bastaba con dar un paseo desde los muelles de Halifax, Nueva Escocia, donde el barco ancló antes de seguir viaje a Boston, y de descubrir que sus teorías sobre los periodos glaciales no solo le habían precedido a través del Atlántico, sino que habían sido aceptadas por la mayoría de los geólogos americanos. Estos estuvieron también encantados con Agassiz y decidieron ayudarle. En 1847 se fundó especialmente para él una nueva cátedra en Harvard, lo cual resolvía sus problemas económicos y le proporcionaba una situación académica segura.
Se convirtió en catedrático de zoología y geología, instalándose allí para el resto de su vida y fundando el Museo de Zoología Comparada en 1859, el año en que se publicó El origen de las especies de Darwin. Agassiz ejerció una influencia importante en el desarrollo de la metodología utilizada en Estados Unidos para enseñar los temas en los que él había trabajado, insistiendo en la necesidad de investigar directamente los fenómenos naturales. Además, fue un conferenciante muy popular que contribuyó a difundir el interés por la ciencia fuera de las universidades. Sin embargo, nadie es perfecto. Durante los últimos años de su vida, Agassiz se negó a aceptar la teoría de la selección natural. Su emigración a América resultó ser oportuna, tanto por razones políticas como por otras razones personales. En 1848, la oleada de sucesos revolucionarios que tuvieron lugar en Europa alcanzó también Neuchâtel y se rompieron finalmente los vínculos de esta ciudad con Prusia. La facultad universitaria, que había sido elevada al rango de academia en 1838, siendo Agassiz su primer rector, perdió sus subvenciones y tuvo que cerrar. La agitación que recorrió Europa indujo a muchos naturalistas a cruzar el Atlántico, acudiendo algunos de ellos a trabajar con Agassiz, con lo que los trabajos que se realizaban en Harvard recibieron un buen impulso. También en 1848 llegó de Europa la noticia de que Cecily había muerto de tuberculosis y Pauline e Ida se habían ido a vivir con su abuela suiza, Rose Agassiz, mientras su hermano mayor, que se había reunido con la familia en Freiburg un año antes, permanecía en esta ciudad con su tío para terminar su periodo de escolarización. En 1849, Alexander se reunió con Lois en Cambridge, Massachusetts. Acabó convirtiéndose en un destacado naturalista y fundó la rama americana de la familia Agassiz. En 1850, Lois se casó en segundas nupcias con Elizabeth Cary e hizo que sus dos hijas, de 13 y 9 años de edad respectivamente, se trasladaran desde Europa a Estados Unidos para reunirse con la familia. Durante casi un cuarto de siglo Agassiz disfrutó tanto de la felicidad doméstica como del éxito académico en su nuevo país. Falleció en Cambridge el 14 de diciembre de 1873. La teoría astronómica de las glaciaciones. Las raíces de lo que a veces se llama teoría astronómica de las glaciaciones se remontan al descubrimiento que hizo Johannes Kepler a principios del siglo XVII, cuando constató que las órbitas de los planetas, incluida la Tierra, alrededor del Sol son elípticas, y no circulares. Pero la historia comienza realmente en 1842, poco después de que Agassiz hubiera publicado su propio libro sobre los periodos glaciales, con la publicación de un libro titulado Revolutions de la Mer, Revoluciones del Mar, cuyo autor era el matemático francés Joseph Ademar, 1797 a 1862. Dado que la Tierra se mueve describiendo una elipse alrededor del Sol, en una parte de su órbita, durante parte del año, está más cerca del Sol que cuando se encuentra en el otro extremo de su órbita, durante la otra mitad del año. Además, el eje sobre el que gira la Tierra está inclinado con respecto a una línea imaginaria que uniera la Tierra en rotación con el Sol, formando dicho eje un ángulo de 23 grados y 30 minutos con la vertical a dicha línea. Debido al efecto giroscópico de la rotación de la Tierra, en una escala temporal de años o siglos, esta inclinación siempre apunta en la misma dirección con respecto a las estrellas, lo que significa que, a medida que vamos girando alrededor del Sol, primero se inclina hacia el Sol un hemisferio y luego el otro, siendo uno de ellos cada vez el que recibe preferentemente el calor del Sol. Esta es la razón por la que tenemos las estaciones 202. Una vez al año, el 4 de julio, la Tierra se encuentra a una distancia máxima del Sol, y es el 3 de enero cuando está más cerca de este astro, pero la diferencia supone menos del 3% de los 150 millones de kilómetros que se pueden considerar como distancia media al Sol. Cuando la Tierra está más lejos del Sol es durante el verano del hemisferio norte, y por consiguiente, es entonces cuando se desplaza a la velocidad más lenta que registra recorriendo su órbita. Recordemos las leyes de Kepler. Ademar expuso el siguiente razonamiento, correcto dado que la Tierra se mueve más lentamente cuando es invierno en el hemisferio sur, el número de horas de oscuridad total que se viven en el polo sur en invierno es mayor que el número de horas de luz solar continua que se registran en dicha región durante el verano del hemisferio sur, cuando la Tierra está en el extremo opuesto de su órbita y se desplaza a la velocidad máxima. Ademar pensaba que, según el significado de todo esto, la región polar del sur se iba enfriando a medida que transcurrían los siglos, y que el casquete glaciar de la Antártida, que en su opinión estaba creciendo, era la prueba de ello. El modelo de la órbita elíptica, sin embargo, esto mismo puede suceder al revés. Al igual que una peonza, la Tierra se bambolea mientras rota, pero, dado que es mucho más grande que la peonza de un niño, el bamboleo, conocido como precesión de los equinoccios, es lento y majestuoso. Es la causa de que la dirección a la que apunta el eje de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas describa un círculo en el cielo una vez cada 22.000 años 203. En consecuencia, hace 11.000 años, la pauta de las estaciones en 202 en una escala temporal de decenas de miles de años. La inclinación se ve afectada varias veces por unos bamboleos, sobre los cuales trataremos en breve. 203 Los cálculos modernos ponen de manifiesto que la duración de este ciclo en realidad oscila entre 23.000 y relación con la órbita elíptica estaba invertida. Los inviernos del norte se producían cuando la Tierra estaba más alejada del Sol y se desplazaba más lentamente.
Ademar consideró que tenía que existir un ciclo alterno de periodos glaciales, que afectarían primero al hemisferio sur y luego al hemisferio norte, que se cubriría de hielo 11.000 años más tarde. Ademar se imaginó cómo, al final de un periodo glacial, cuando el hemisferio helado se calentara, los mares roerían la base de un enorme casquete de hielo, desgastándolo hasta dejarlo como un champiñón inestable, hasta que toda la masa de hielo restante se hundiera y se deshiciera en el océano y enviara una enorme ola que se abalanzaría sobre el hemisferio opuesto. De aquí venía el título de su libro. De hecho, toda la base del modelo de Ademar era tan inestable como las placas de hielo que en su imaginación se hundían y se deshacían. La idea de que un hemisferio de la Tierra se calienta mientras el otro se enfría es del todo equivocada. Como señaló en 1852 el científico alemán Alexander von Humboldt, 1769 a 1859, unos cálculos astronómicos realizados 100 años atrás, que se remontan a los trabajos del matemático francés Jean D'Alembert, 1717 a 1783, demostraban que el efecto de enfriamiento en que se basaba Ademar queda compensado totalmente por el calor suplementario que ese mismo hemisferio recibe durante el verano, cuando la Tierra está en la posición más próxima al Sol, y esto es exacto, ya que ambos efectos dependen de la ley del inverso del cuadrado. La cantidad total de calor que recibe cada hemisferio en el transcurso de un año siempre es igual a la cantidad total de calor que recibe el hemisferio opuesto durante ese mismo año. Por supuesto, en el siglo XX, cuando se llegó a conocer mejor el registro geológico y se dispuso de técnicas radioactivas para la datación, quedó claro que no existe una pauta alterna de glaciaciones en el sur y en el norte cada 11.000 años. Sin embargo, aunque el modelo de Ademar era erróneo, su libro sirvió como estímulo para que en la historia de la ciencia surgiera otra persona que tomara el relevo en el estudio de las influencias orbitales sobre el clima. James Krall. James Krall nació en Cargill, Escocia, el 2 de enero de 1821. La familia poseía una 26.000 años, es decir, a escalas de tiempo aún más amplias, como resultado de las interacciones gravitatorias con otros cuerpos del sistema solar. Pequeña parcela de tierra, pero su principal fuente de ingresos era el trabajo del padre de Krall como cantero. Este oficio le obligaba a estar de viaje durante largas temporadas, mientras su familia tenía que encargarse de sacar adelante la granja. El muchacho recibió solo una educación elemental, pero leía ávidamente y aprendió los fundamentos de la ciencia a partir de los libros. Intentó trabajar en distintos oficios, comenzando como constructor de molinos, pero descubrió que algo curioso le sucedía. La fuerte tendencia natural de mi mente a pensar de manera abstracta me incapacitaba en cierto modo para los detalles prácticos del trabajo cotidiano. 204. La situación se complicó aún más cuando su codo izquierdo, lesionado en un accidente que sufrió siendo todavía un muchacho, se fue anquilosando casi hasta el punto de quedar inútil la articulación. Esto supuso para Krall una limitación de las oportunidades que podía tener para trabajar, pero le dio aún más tiempo para pensar y leer. Escribió un libro, The Philosophy of Seism, que se publicó en Londres en 1857. Sorprendentemente, consiguió pocos beneficios. 2 años más tarde encontró su trabajo ideal al conseguir un puesto como portero en el Andersonian College and Museum de Glasgow. Después de todo, escribió Krall, nunca he estado en un lugar tan apropiado para mí. Mi salario era pequeño, eso es cierto, poco más de lo suficiente para poder subsistir, pero esto se veía compensado por ventajas de otro tipo. Se refería a tener acceso a la excelente biblioteca científica del Andersonian College, a la paz y la tranquilidad, y a disponer de mucho tiempo para pensar. Una de las cosas que Krall leyó allí fue el libro de Ademar. Uno de los temas sobre los que reflexionó fue el modo en que los cambios en la forma de la órbita terrestre podían afectar al clima. Esta idea surgió a partir del análisis detallado del modo en que la órbita de la Tierra cambia con el tiempo, un análisis que había llevado a cabo el matemático francés Urbain Le Verrier, 1811 a 1877. A Le Verrier se le recuerda sobre todo por los trabajos que desembocaron en el descubrimiento del planeta Neptuno, en 1846, aunque John 204 para un esbozo autobiográfico de Krall, B.S. Irons. El resto de las citas de Krall proceden de la misma fuente. Koch Adams, 1819 a 1892, realizó en Inglaterra, de manera independiente, los mismos cálculos. Aquellos trabajos de Le Verrier fueron una tarea realizada a fondo y predecían la existencia de Neptuno, basándose en las leyes de Newton y en el modo en que las órbitas de otros planetas se veían perturbadas por una influencia gravitatoria invisible, tras haberse reconocido la influencia gravitatoria que todos los planetas conocidos ejercían los unos sobre los otros. Fue algo mucho más trascendente que el descubrimiento de Urano realizado por William Herschel, 1738 a 1822, en 1781, aunque este descubrimiento causara gran emoción a nivel popular por ser el primer planeta descubierto desde la Edad Antigua. El descubrimiento de Herschel fue cuestión de suerte, en la medida en que construir el mejor telescopio del mundo y ser un observador excelente es cuestión de suerte. En cambio, la existencia de Neptuno se predijo matemáticamente, como el regreso del cometa Halley en 1758, y el hecho constituyó una gran vindicación de las leyes de Newton y del método científico.
Sin embargo, esta predicción requirió unos cálculos terriblemente laboriosos con papel y lápiz en una época en que no existían ordenadores, pero uno de los frutos de aquellos trabajos fue el análisis más preciso realizado hasta entonces sobre el modo en que cambia la forma de la órbita de la Tierra, en una escala temporal de aproximadamente 100.000 años. A veces la órbita es más elíptica y otras veces más circular. Aunque la cantidad total de calor que el planeta recibe del Sol durante un año completo es siempre la misma, cuando la órbita es circular, la cantidad de calor que llega al planeta desde el Sol cada semana es la misma a lo largo de todo el año. Cuando la órbita es elíptica, se recibe más calor durante una semana en la que la Tierra está cerca del Sol, que en una semana en la que la Tierra está al otro extremo de su órbita. Kral se preguntaba si esto podría explicar los periodos glaciales. El modelo que Kral desarrolló partía del hecho de que se produciría un periodo glacial en cualquier hemisferio que sufriera unos inviernos muy duros. Combinó los cambios de excentricidad de la elipse calculados por Le Verrier con el efecto de la precesión de los equinoccios para construir un modelo en el que los periodos glaciales alternos de cada hemisferio se encuadraban en una era glacial cuya duración sería de cientos de miles de años. Según este modelo, la Tierra había estado en una era glacial desde hace aproximadamente 250.000 años hasta hace unos 80.000 años, y desde entonces se encontraba en un periodo caliente entre eras glaciales, denominado periodo interglacial. Kral entró aún más en detalles, dando incluso una explicación coherente sobre el papel que desempeñaban las corrientes oceánicas en el clima, y publicó una serie de informes que comenzó con su primer artículo sobre periodos glaciales publicado en el Philosophical Magazine en 1864, cuando él tenía 43 años. Sus trabajos atrajeron inmediatamente la atención de muchos, y Kral no tardó en satisfacer su ambición de toda la vida de convertirse en un científico con dedicación exclusiva. En 1867, aceptó un puesto en la Geological Survey of Scotland, y en 1876, el año siguiente a la publicación de su libro Climate and Time, fue elegido miembro de la Royal Society. Posiblemente, entre todos los que recibieron ese honor, fuera él, único que había sido antes portero. En 1885, cuando tenía ya 64 años, publicó otro libro titulado Climate and Cosmology. Kral murió en Perth el 15 de diciembre de 1890. Tuvo tiempo de ver cómo su modelo del periodo glacial encontraba una amplia aceptación y ejercía una gran influencia, a pesar de que, en realidad, había muy pocas pruebas geológicas consistentes que pudieran respaldarlo. En Climate and Time, Kral había indicado cuál podía ser el camino para seguir perfeccionando el modelo astronómico de los periodos glaciales, sugiriendo que los cambios en la inclinación del eje de la Tierra podrían también desempeñar un papel en dicho modelo. Se trata de la inclinación, actualmente de 23 grados y medio, que es la causa de las estaciones. En los tiempos de Kral se sabía que la inclinación cambia, con un balanceo hacia arriba y hacia abajo, entre unas desviaciones extremas de irnos 22 grados y unos 25 grados con respecto a la vertical, pero nadie, ni siquiera Le Verrier, había calculado con precisión cuánto se inclinaba, ni cuál era la escala de tiempo de este movimiento. En realidad, tarda alrededor de 40.000 años en inclinarse desde su posición más vertical hasta la posición inferior y volver a subir hasta la posición inicial. Kral especuló con la idea de que cuando el eje de la Tierra está en la posición más vertical, sería más probable que se produjera un periodo glacial, ya que entonces ambas regiones polares recibirían menos calor del Sol, aunque esto no pasaba de ser una conjetura. Sin embargo, a finales del siglo XIX, todas estas teorías empezaron a caer en desgracia, a medida que comenzaron a acumularse las pruebas geológicas que evidenciaban que desde el último periodo glacial, no habían transcurrido 80.000 años, sino entre 10.000 y 15.000 años, lo cual suponía una discrepancia total con la hipótesis de Kral. Hace 80.000 años, el hemisferio norte, en vez de estar calentándose, estaba entrando en la fase más fría del último periodo glacial, justo lo contrario de lo que exigía el modelo de Kral, y una clave importante que nadie tomó en cuenta en aquella época. Al mismo tiempo, los meteorólogos calcularon que los cambios en la cantidad de calentamiento solar producidos por estos factores astronómicos, aun siendo reales, eran demasiado pequeños para explicar las grandes diferencias de temperatura entre los periodos interglaciales y los periodos glaciales. Sin embargo, las pruebas geológicas demostraron por aquel entonces que había existido toda una sucesión de periodos glaciales, y si no surgía otra cosa, el modelo astronómico predecía un ritmo repetido de ciclos de glaciación. La persona que asumió la desalentadora tarea de perfeccionar los cálculos astronómicos y ver si los ciclos se ajustaban a los modelos geológicos fue el ingeniero serbio Milutin Milanković, que nació en Dalj el 28 de mayo de 1879, lo que le hacía ser solo 2 meses más joven que Albert Einstein. El modelo de Milanković en aquellos días, Serbia acababa de convertirse en un reino independiente. En 1882, después de siglos de dominación extranjera, principalmente la de los turcos, aunque había sido un principado autónomo bajo soberanía turca desde 1829. Se podía considerar a Serbia como parte de un fermento de estados balcánicos que gradualmente iban adquiriendo su independencia en una zona situada entre el Imperio turco que se derrumbaba al sur y el Imperio austrohúngaro, al norte, que tampoco gozaba de buena salud. Milanković,
a diferencia de Kral, recibió una educación convencional y se graduó en el Instituto Tecnológico de Viena, obteniendo el doctorado en 1904. Después, se quedó en Viena y trabajó como ingeniero en el diseño de grandes estructuras de hormigón durante 5 años, hasta que regresó a Serbia en 1909, tras conseguir la cátedra de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Belgrado. En comparación con las brillantes luces de Viena, donde Milanković podía haber hecho una buena carrera profesional, Belgrado tenía mucho de lugar apartado y retrasado, pero Milutin deseaba ayudar al país en que había nacido, que necesitaba más ingenieros bien preparados, y decidió hacer todo lo que pudiera como profesor. Enseñó mecánica, por supuesto, y también física teórica y astronomía. Sobre la marcha recobró asimismo su gran obsesión por el clima. Mucho más tarde, 205, hablaría románticamente del momento en que decidió desarrollar un modelo matemático para explicar los distintos climas de la Tierra, Venus y Marte. Situó la decisión en una conversación sostenida tras haber bebido abundantemente durante una cena en 1911, cuando tenía 32 años, aunque quizás sea mejor tomarse esta declaración con reservas. Lo importante es que, en torno a aquella época, Milanković inició realmente un proyecto cuyo objetivo era no solo calcular cómo tendrían que ser las temperaturas en aquel momento en lugares de los 3 planetas situados a diferentes latitudes, aportando un modo de verificar el modelo astronómico comparándolo con las observaciones realizadas, al menos en la Tierra, sino también determinar cómo habían variado esas temperaturas por efecto de los ritmos astronómicos cambiantes. Con temperaturas reales, no solo la afirmación más imprecisa de que en determinados momentos de estos ciclos un hemisferio de la Tierra estaba más frío que en otros momentos. Todo esto no se podía recalcar sin ayudas mecánicas, simplemente con potencia mental, lápiz, o pluma, y papel, sobre todo no siendo solo para un planeta, sino para 3. El estudio fue mucho más allá de todo lo que Kral había tenido en cuenta, a pesar de que Milanković comenzó con una ventaja enorme al descubrir que el matemático alemán Ludwig Pilgrim ya había calculado, en 1904, el modo en que las 3 pautas básicas de excentricidad, precesión e inclinación habían cambiado durante el último millón de años. Aún así, el científico serbio necesitó 3 décadas para realizar la tarea de una manera completa. El clima en una zona de un planeta está determinado por la distancia de dicho planeta al Sol, la latitud de la zona en cuestión y el ángulo con el que los rayos 205 Beas Dorch Farn Walten on Seiten. Esta es la fuente principal de información, aunque probablemente sesgada, sobre Milanković. Solares chocan contra el suelo a esa latitud 206. Estos cálculos parecen sencillos en principio, pero resultan increíblemente tediosos en la práctica, y se convirtieron en una parte importante de la vida de Milanković, ya que le hicieron estar ocupado en su casa durante parte de cada velada. Incluso se llevaba consigo los libros e informes importantes cuando se iba de vacaciones con su esposa y su hijo. En 1912, estalló la primera de una serie de guerras balcánicas. Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro atacaron al Imperio turco, consiguiendo una rápida victoria y ganando territorios. En 1913, en el transcurso de una disputa sobre el botín, Bulgaria atacó a los que hasta entonces habían sido sus aliados y fue derrotada. Por supuesto, todas estas agitaciones que se produjeron en los Balcanes contribuyeron al estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando perpetrado por un serbio bosnio en Sarajevo el 18 de junio de aquel año. Como ingeniero, Milanković sirvió en el ejército serbio durante la Primera Guerra de los Balcanes, pero no en el frente, lo que le dio mucho tiempo para reflexionar sobre sus cálculos. Comenzó a publicar informes sobre sus trabajos, demostrando, entre otras cosas, que el efecto de inclinación era más importante que lo que había sugerido Kral, pero, dado que sus publicaciones estaban en serbio y a causa del periodo de turbulencia política que Europa estaba viviendo, se les prestó muy poca atención. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Milanković se encontraba de visita en Dalj, su ciudad natal, que fue invadida por el ejército austrohúngaro. Fue hecho prisionero de guerra, pero a finales de año su condición de académico distinguido le valió ser liberado de la prisión y se le permitió vivir en Budapest, donde trabajó realizando sus cálculos durante los 4 años siguientes. El fruto de este esfuerzo fue una descripción matemática de los climas en la Tierra, Venus y Marte en el momento presente, y este trabajo se publicó en 1920 en un libro que tuvo una amplia y favorable acogida. Este libro incluía también pruebas matemáticas de que las influencias astronómicas podían alterar la cantidad de calor que llegaba a las diferentes latitudes, siendo esta alteración suficiente para provocar periodos glaciales, aunque Milanković aún no había desarrollado los detalles. Sin embargo, 206 y también por la composición de la atmósfera, que es donde aparece el efecto invernadero. Sin embargo, para estos cálculos suponemos que la atmósfera ha tenido la misma composición desde hace unos pocos millones de años. Este aspecto carencia de su trabajo fue inmediatamente asumido por Vladimir Koppen, y dio como resultado una fructífera correspondencia entre Koppen y Milanković, además de la posterior incorporación de estas teorías al libro que escribió Koppen, junto con Alfred Wegener, sobre el clima. Koppen aportó una nueva idea clave al conocimiento del modo en que los ritmos astronómicos afectan al clima en la Tierra. Constató que lo importante no era la temperatura que se registra en invierno, sino la del verano. En latitudes altas, pensaba especialmente en el hemisferio norte, siempre hace el frío suficiente como para que caiga la nieve en invierno.
Lo que importa es cuánta de esa nieve permanece sin fundirse durante el verano. Por lo tanto, el factor clave para que se produzcan periodos glaciales es que los veranos sean frescos, no que los inviernos sean extraordinariamente fríos, incluso aunque esos veranos frescos vengan acompañados de inviernos relativamente suaves. Esto es exactamente lo contrario de lo que Kral había pensado, y explica de manera inmediata por qué el último periodo glacial fue intenso hace unos 80.000 años y terminó hace alrededor de 10.000 a 15.000 años. Cuando Milankovitch realizó un informe detallado de este fenómeno, calculando las variaciones de las temperaturas en la Tierra en tres latitudes diferentes, 55 grados, 60 grados y 65 grados de latitud norte, consiguió lo que parecía ser una buena concordancia entre los ritmos astronómicos y la pauta de periodos glaciales del pasado, según las pruebas geológicas de que se disponía en la década de 1920. Con la publicidad que dieron a estas teorías Köppen y Wagener en su libro Los climas en el pasado geológico, pareció durante un tiempo que el modelo astronómico de los periodos glaciales había madurado por fin hasta convertirse en una teoría hecha y derecha. En 1930, Milankovitch publicó todavía más resultados obtenidos a partir de nuevos cálculos, esta vez correspondientes a 8 latitudes diferentes, para luego continuar extrapolando los cálculos a los 8 años siguientes, en el sentido de pronosticar cómo responderían las capas de hielo existentes frente a los cambios de temperatura. Estaba imprimiéndose un libro que resumía el trabajo de toda su vida, el canon de insolación y el problema del periodo glacial, cuando las tropas alemanas, en 1941, invadieron Yugoslavia, que se había fundado tras la Primera Guerra Mundial e incluía a Serbia. A los 63 años de edad, Milankovitch decidió que el tiempo que tenía libre durante la ocupación lo dedicaría a escribir sus memorias, que fueron publicadas finalmente por la Academia Serbia de las Ciencias en 1952. Después de vivir con tranquilidad su época de jubilado, Milankovitch falleció el 12 de diciembre de 1958. Sin embargo, para entonces su modelo había dejado de ser el modelo favorito, ya que las nuevas evidencias geológicas, más detalladas, aunque todavía bastante incompletas, no parecían encajar con dicho modelo tan adecuadamente como habían encajado las pruebas más antiguas y menos precisas. Las teorías modernas relativas a los periodos glaciales, la verdad es que los datos geológicos sencillamente no eran lo bastante buenos como para resistir una comparación concluyente con el modelo astronómico actual, que es extraordinariamente detallado. Además, el hecho de que un conjunto determinado de datos encajara o no en el modelo no revelaba ninguna verdad profunda en relación con el funcionamiento del planeta. Como sucedió con la teoría de la deriva continental, la auténtica comprobación del modelo no llegaría hasta el momento en que se dispuso de unas mediciones del registro geológico mucho más precisas, para lo cual fueron necesarias técnicas y tecnologías nuevas. Estas mediciones culminaron en la década de 1970, cuando el modelo astronómico, que ahora se denomina frecuentemente modelo de Milankovitch, ya se había perfeccionado, utilizando computadoras electrónicas, hasta un grado de precisión con el que Milankovitch ni siquiera hubiera llegado a soñar. La prueba geológica crucial surgió a partir de testigos de sedimentos extraídos de los fondos marinos, donde las capas de sedimentos habían ido superponiéndose año tras año, una encima de otra. Estos sedimentos se pueden datar utilizando técnicas de datación que ahora son habituales, entre las cuales cabe citar la técnica radioactiva y la geomagnética, y se descubre que contienen vestigios de criaturas diminutas que vivieron y murieron en los océanos hace mucho tiempo. Estos vestigios aparecen en forma de conchas cretáceas que quedaron depositadas cuando murieron las criaturas que vivían dentro de ellas. Por una parte, las conchas indican que especies proliferaron en distintas épocas y estos datos constituyen en sí mismos una guía para conocer el clima en dichas épocas. Por otra parte, el análisis de los isótopos del oxígeno contenidos en esas conchas puede aportar indicaciones directas sobre la temperatura que había en la época en que aquellas criaturas estaban vivas, porque los seres vivos absorben los distintos isótopos del oxígeno en proporciones diferentes según la temperatura del ambiente y la cantidad de agua que se desprende de las capas de hielo. Los tres ritmos astronómicos se ponen de manifiesto claramente en estos registros como la pulsación del clima, cambiante durante el último millón de años o más. En general se considera que el momento en que el modelo quedó definitivamente perfilado es el de la publicación de un informe crucial en el que se recopilaban todas las pruebas y que apareció en la revista Science en 1/97-6207, exactamente 100 años después de la publicación del libro de Kral Climate and Time. Sin embargo, quedó pendiente una intrigante cuestión, que tiene una importancia crucial para nuestra propia existencia. ¿Por qué es la Tierra tan sensible a estos cambios claramente pequeños que se producen en la cantidad de luz solar que llega a las distintas latitudes? La respuesta nos remite a la deriva continental. Retrocediendo tan solo un paso desde el primer plano que ocupaba el cambio climático en el modelo de Milankovitch, el registro geológico, que actualmente conocemos bien y hemos datado con precisión, nos dice que el estado natural de la Tierra durante la mayor parte de su historia ha sido la ausencia total de hielo, excepto quizás en las cimas de montañas muy altas. Mientras las corrientes oceánicas calientes puedan llegar hasta las regiones polares, no importa que éstas reciban muy poca luz solar, ya que el agua caliente impide que se forme hielo en el mar. Pero, ocasionalmente, como revelan las cicatrices dejadas por las antiguas glaciaciones, a intervalos de tiempo separados por cientos de millones de años, uno u otro de los hemisferios se sumerge en un periodo de frío que dura varios millones de años,
podemos llamarlo una época glacial, tomando el término utilizado por Kral y dándole un significado similar, pero con una escala temporal más larga. Por ejemplo, en el Pérmico hubo una época glacial que duró unos 20 millones de años. 207 J. de Haas, J. Imbri y N. J. Shackleton, Variations in the Earth's Orbit, Pacemaker of the Ice Ages, Science, volumen 194, 1976, pp 1.112 a 1.132. Esta época glacial terminó hace alrededor de 250 millones de años. La explicación de un suceso de este tipo es que, de vez en cuando, la deriva continental transporta una gran superficie de tierra sobre uno de los polos o hasta un lugar próximo al polo. Esto produce dos efectos. En primer lugar, corta, o al menos obstaculiza, el suministro de agua caliente procedente de latitudes inferiores, de tal forma que en invierno la región afectada llega a quedarse realmente muy fría. En segundo lugar, el continente proporciona una superficie sobre la cual la nieve puede caer, depositarse y acumularse hasta formar una gran capa de hielo o un casquete glaciar. Actualmente, la Antártida constituye un ejemplo activo de este proceso, que produce una época glacial a la que los ritmos astronómicos afectan solo levemente. Después de terminar la época glacial que se produjo en el Pérmico, cuyo final se debió al hecho de que la deriva continental abrió camino una vez más a las aguas calientes, permitiendo que llegaran hasta las regiones polares, el planeta disfrutó de irnos 200 millones de años de calor, un tiempo durante el cual proliferaron los dinosaurios. Sin embargo, hace unos 55 millones de años comenzó un enfriamiento gradual y hace 10 millones de años volvieron los glaciares, primero a las montañas de Alaska y, poco después, a la Antártida, donde el casquete glaciar creció tanto que, hace 5 millones de años, su tamaño era mayor que el actual. El hecho de que los glaciares se extendieran por ambos hemisferios al mismo tiempo es un fenómeno importante. Mientras la Antártida cubría el Polo Sur y los glaciares se iban formando allí tal como ya hemos explicado, la región del Polo Norte también se enfrió y acabó helándose, incluso a pesar de que este polo no estaba cubierto por tierra firme, sino por el Océano Ártico. La causa de esto es que la deriva continental fue cerrando, gradualmente un anillo de tierra casi completamente cerrado en torno al Océano Ártico, cerrando el paso a gran parte de las aguas calientes que en otro caso hubieran impedido la formación de hielos. Especialmente la presencia de Groenlandia desvía actualmente la corriente del Golfo hacia el este, donde calienta las islas británicas y la zona noroeste del continente europeo. Se formó una delgada capa de hielo sobre el océano polar y desde hace unos 3 millones de años hay mucho más hielo sobre las tierras que lo rodean. Esta situación, en la que el océano polar está rodeado de tierra sobre la cual la nieve puede caer y asentarse, pero donde se funde durante los calientes veranos, resulta ser especialmente sensible a los ritmos astronómicos. Durante los últimos 5 millones de años, aproximadamente, ha permanecido en un estado que puede ser único en toda su historia, con casquetes glaciares sobre ambos polos, generados por dos configuraciones geográficas terrestres y marítimas claramente distintas. Esto, y en particular la geografía del hemisferio norte, hace que el planeta sea sensible a los ritmos astronómicos, que se manifiestan con gran intensidad en el registro geológico de los tiempos geológicos recientes. El impacto sobre la evolución dentro de la presente época glacial, el efecto de esta pulsación climática es producir una sucesión de periodos glaciales completos, cada uno de aproximadamente 100.000 años de duración, separados por periodos más templados, como el que estamos viviendo actualmente, que son unos periodos interglacials de unos 10.000 años de duración. Según esta estimación, el actual periodo interglacial llegaría a su fin de forma natural dentro de un par de milenios, un tiempo más breve que la duración de la historia humana registrada hasta la fecha. Pero el futuro queda más allá del alcance de este libro. También hay menos oscilaciones de los cambios climáticos superpuestas a esta pauta principal por la combinación de ritmos que investigó Milankovitch. La sucesión de estos periodos glaciales, datada por la técnica radioactiva utilizando isótopos del potasio y el argón, comienza hace poco más de 3,6 millones de años. En aquella época, nuestros antepasados vivían en el Gran Valle del Rift, producto de la actividad tectónica de las placas, en África Oriental, donde una forma ancestral de homínido dio lugar a 3 formas modernas, el chimpancé, el gorila y nosotros mismos 208. Es precisamente en esa época donde el registro fósil suministra pruebas directas de la existencia de un homínido que andaba erguido. Estas pruebas son huellas de los pies impresas en suelos blandos que luego se endurecieron, como las huellas de 208. La datación del momento en que se separó la línea humana de los demás monos africanos se ha obtenido mediante mediciones directas del ADN, que proporciona una especie de reloj molecular. Esta datación quedó definitivamente establecida en la década de 1990, según explican John Griffin y Jeremy Cherfas en The First Chimpanzee, Penguin, Londres, 2001. Manos de artistas impresas sobre una acera en Hollywood, y también huesos fósiles. Aunque nadie puede saber con seguridad, sin ayuda de la máquina del tiempo, que fue exactamente lo que convirtió a un homínido de África Oriental en el Homo sapiens hace 3 o 4 millones de años, es fácil suponer que la pulsación del clima desempeñó un papel crucial, y es difícil descartar la conclusión de que esta pulsación climática fue al menos parcialmente responsable.
En África Oriental, lo importante no fueron tanto las fluctuaciones de las temperaturas, que daban variaciones importantes en latitudes altas, como el hecho de que durante un periodo glacial completo los océanos están tan fríos que producen menos evaporación, y en consecuencia, menos lluvia, por lo que la tierra está más seca y los bosques retroceden. Esta situación tuvo que haber aumentado la competencia entre los homínidos de los bosques, incluidos nuestros antepasados, al verse obligados en cierta medida a salir de los bosques y vivir en las llanuras. Allí, existió una fuerte presión selectiva sobre estos individuos y solo los que se adaptaran al nuevo modo de vida podrían sobrevivir. Si la situación hubiera continuado invariable indefinidamente, podrían haberse extinguido por la competición con los habitantes de las llanuras, que estaban mejor adaptados. Sin embargo, después de aproximadamente 100.000 años, las condiciones se suavizaron y los descendientes de los que habían sobrevivido a aquel proceso de criba y selección natural tuvieron oportunidad de aprovechar los bosques en expansión, reproducirse y criar a salvo de los depredadores de las llanuras, y aumentar su número. Repitiendo este proceso 10 o 20 veces, es fácil ver cómo un efecto de trinquete habría seleccionado a los individuos según su inteligencia y adaptabilidad como requisitos clave para sobrevivir en los bordes de los bosques, mientras que, tras volver al centro del bosque, las líneas de homínidos que tuvieron más éxito se adaptaron aún mejor a la vida en los árboles y se convirtieron en chimpancés y gorilas. Esta historia es quizá tan plausible como lo era la teoría de la deriva continental en los tiempos de Arthur Holmes, pero, incluso si los detalles son incorrectos, es difícil pensar que pueda ser una coincidencia el hecho de que encajen con precisión la pauta climática que empezó hace entre 3 y 4 millones de años y el desarrollo de los seres humanos a partir de los monos de la selva, que también comenzó hace entre 3 y 4 millones de años. Debemos nuestra existencia a la combinación de la deriva continental, que estableció unas condiciones excepcionales ideales para que los ciclos astronómicos afectaran al clima de la Tierra, y los propios ritmos astronómicos. El lote incluye principios físicos básicos, tan básicos como el conocimiento de la convección, que mueve la deriva continental, la dinámica newtoniana y la gravedad, que explica los ciclos astronómicos y hace que estos sean predecibles, la química, para analizar las muestras procedentes de los fondos marinos, el electromagnetismo, para la datación geomagnética, el conocimiento de las especies y del mundo vivo que desarrollaron con sus trabajos algunos científicos como Rey, Linneo, y la teoría de la evolución por selección natural de Darwin Wallace. Se trata de una idea que, por una parte, nos pone a nosotros mismos en perspectiva como una de las formas de la vida en la Tierra, creada por el mismo proceso de selección natural que ha creado todas las demás especies, y, por otra parte, corona triunfalmente 3 siglos de ciencia clásica, que comenzaron con los trabajos de Galileo Galilei e Isaac Newton. Podríamos pensar que vale la pena continuar en esta línea. Sin embargo, a finales del siglo XX, buena parte de la ciencia no la ha seguido tan fielmente, sino que ha ido más allá de la ciencia clásica, introduciendo cambios que son ajenos a los auténticos fundamentos de la visión newtoniana del mundo. Todo comenzó justo al final del siglo XIX, con la revolución cuántica 209, que alteró completamente el modo en que los físicos reflexionaban sobre el mundo a escalas muy pequeñas.